Así que esta vez, en nuestra gloriosa lista de perdedores, tenemos a este pequeño tipo que solía ser el cazador de rango S número 1. Acababa de derrotar en solitario a una trampa mortal colgante en el cielo que prometía conceder cualquier deseo. Estaba listo para desear la paz mundial, acabar con todas las mazmorras y toda esa basura. Pero sus amigos dijeron quién dijo esa perra y aplaudieron a su hermana justo frente a él. Lo dejaron verla morir y luego también lo mandaron al más allá. Eso es nivel máximo de villano de anime, no voy a mentir. Avanzamos 100 años después y nuestro chico despierta como un perdedor cualquiera de rango F, solo para descubrir que el escuadrón traicionero estuvo vivo todo este tiempo y se ha convertido en el enemigo número 1 de la humanidad. Y adivinen qué, su hermanita también está allí, pero su cerebro recibió el botón de reinicio de fábrica y ahora anda por aquí con ganas de actividades entre hermanos que harían que Sweet Home Alabama se pusiera celoso. En el cielo cuelga una mazmorra, que básicamente es una estafa cósmica prometiendo conceder cualquier deseo a quien la supere. Durante años los cazadores se han lanzado contra esta trampa mortal colgante, esperando un milagro y en cambio consiguiendo un boleto directo al más allá. Los mejores de los mejores, los cazadores de rango S, han estado golpeándose contra esta calamidad. Y hoy fue el turno de Meguru para jugar. Él y su escuadrón de esperanzados entraron en la sala del jefe y fueron recibidos por una serpiente gigante. Y oh chico, el arte de este manhwa es absolutamente fuego, se los digo. Así que cuando la bestia siseó, la batalla comenzó y rápidamente se fue al carajo, dejando a Meguru completamente solo para enfrentar esta calamidad. Pensando que un monstruo de este nivel no era rival para un tipo rudo como él, desenvainó su espada y se lanzó de cabeza al combate. La serpiente, claramente no impresionada por su arrogancia de rango S, se lanzó directamente hacia él, obligando a Meguru a esquivar y retroceder un paso. Tras un momento de pose dramática, decidió que ya había terminado de jugar. Activó su habilidad mientras chispas violetas crepitaban en su mano y luego en todo su cuerpo. La serpiente atacó de nuevo, pero Meguru fue más rápido. Se agachó bajo su enorme cuerpo, miró hacia arriba a su vientre escamoso y empujó su mano hacia arriba, liberando un rayo de energía pura. La explosión violeta atravesó directamente el cráneo de la serpiente mientras el monstruo caía muerto al suelo. Al ver esto, sus compañeros sobrevivientes estallaron en vítores. Más tarde, reunidos alrededor de una fogata, un cazador de clase guerrero llamado Miyoshi Matsubara le dijo a Meguru lo feliz que estaba de que él estuviera de su lado. Entonces llegó Kana, la doncella y sanadora designada del equipo, que se le lanzó encima murmurando lo increíblemente genial que era, pero Meguru, dándole una palmadita en la cabeza, le dijo que solo pudo derrotar a ese monstruo gracias a ella. Mientras ella sonreía, su cerebro decidió que ahora era el momento perfecto para un paseo por el carril de los recuerdos impulsado por el trauma, de una época en que él y su familia fueron emboscados por una manada de lobos. Y siendo la persona absolutamente inútil que es, fue atrapado cuando uno logró hundir sus dientes en su mano, haciéndolo caer al suelo. Su padre, armado solo con un palo de hierro y la desesperación de un padre, trató de ahuyentar a las bestias. Meguru, congelado en un estado de pánico inútil, solo podía mirar. Su padre, viendo que su hijo estaba a punto de hacer algo estúpido, gritó que tomara a Kana y corriera. Cuando Meguru dudó, su padre sacó la carta definitiva de la culpa, ordenándole que corriera ya que esa era la orden del jefe de la familia. Mientras Meguru se quedaba allí como un idiota sin saber cómo actuar en esta situación, su madre le agarró la mano. Ella se inclinó cerca y le dijo que huyera con Kana, viendo que todavía dudaba, así que lo golpeó con la frase: lo peor que un hijo puede hacer es morir antes que sus padres. Mirando a su madre con horror, Meguru se dio cuenta de que sus padres estaban decididos a convertirse en carnada de lobos para salvar a sus hijos. Entendió que no era lo suficientemente fuerte, pero su pura determinación de morir era todo lo que podía hacer por ellos para cumplir su último deseo. Apretando los dientes, les dijo a sus padres que entendía, prometiendo proteger a Kana. Su padre, bendito sea su corazón suicida, sonrió aliviado justo cuando un perro se lanzó contra él. Este perro se veía más tierno que aterrador. Con su último aliento gritó que corrieran y Meguru tomó la mano de Kana y salió corriendo hacia un callejón sin mirar atrás. Volviendo al presente, sosteniendo a Kana, pensó para sí mismo que no estaba solo porque tenía a alguien a quien proteger. Él le dijo al grupo que levantaran el campamento, y Miyoshi señaló que como el jefe del piso estaba muerto, finalmente podían relajarse sin miedo a ser emboscados mientras dormían. Mientras se acomodaban alrededor del fuego, Miyoshi dio un sorbo de una botella y se quejó de sus raciones. Meguru, mirando las llamas, pensó que si lograban superar esa mazmorra, sus vidas cambiarían. No tendrían que preocuparse más por los monstruos porque quien la superara podía pedir a los dioses lo que quisiera. Y su deseo sería destruir hasta la última mazmorra. Y claro, en cuanto dijo eso, el grupo quedó en silencio absoluto. El único sonido era el crujir del fuego y Miyoshi apartando la mirada incómodo antes de murmurar que tenía razón. Así pasaron 2 semanas. Superaron un piso tras otro y ahora estaban frente al jefe final, que resultaba ser un dragón de fuego. Era la hora del jefe final y cuando lanzó una bienvenida llamarada de fuego, Meguru ordenó a todos a sus posiciones. Con ataques coordinados, los cazadores desataron sus ofensivas. La chica sanadora lanzó algo de magia, probablemente esperando que sirviera de algo, y miró horrorizada al ver que no hizo absolutamente nada. Los ojos de Meguru se abrieron al ver que su ataque combinado apenas logró arrancar unas pocas escamas de la bestia. Decidió que era el momento de su escena de protagonista. Desenvainando sus espadas y pensando que debía concentrar toda su fuerza en un ataque épico, se lanzó hacia adelante con toda la confianza inmerecida del mundo y de inmediato fue azotado por la cola del dragón, que lo mandó volando contra una pared.
pared. Kanna corrió a su lado preguntando si estaba bien mientras curaba su rodilla. Mientras la magia cosía su piel, un pensamiento finalmente atravesó el grueso cráneo de Meguru. Se dio cuenta de algo tan profundo, tan revolucionario, que era un milagro que la mazmorra no colapsara bajo el peso de su intelecto. Les gritó a los demás explicando su plan. Entonces nos golpea con su monólogo interno de cómo le tomó 2 semanas enteras y una experiencia cercana a la muerte vía coletazo para finalmente comprender el novedoso concepto de luchar juntos como un equipo. Hasta ese momento no había confiado en nadie más que en Kanna, pero ahora tras ser humillado de repente estaba seguro de que sus compañeros definitivamente cubrirían su espalda. Y en este punto ya se puede oler la traición desde kilómetros de distancia, con la repentina y demoledora realización de que solo alguien con una clase sin oficio podría derrotar al jefe final. Meguru se lanzó hacia el dragón desde arriba, pensando que no era un mago ni un espadachín, sino una magnífica e incomprendida mezcla de ambos. Cuando su espada se encendió con energía mágica, el resto del grupo se quedó con la boca abierta mientras él blandía su hoja, creyendo que sería el ataque final más poderoso y glorioso en la historia de las mazmorras, y gritó con triunfo cuando el dragón cayó al suelo. Lo logré, ahora puedo desear la paz mundial. Pero antes de que pudiera terminar su discurso de victoria, sintió un dolor intenso en la espalda. Se giró para ver que uno de sus compañeros acababa de convertirlo en un pincho humano. Mientras la espada giraba, otra fue clavada en Kanna, que cayó sin emitir sonido. Miyoshi, limpiando una gota de sangre de su mejilla, se inclinó cerca de Meguru y dijo: el juego de fingir ser amigos se terminó. Le dijo que no podían dejarlo vivir ya que su punto de vista era demasiado diferente. Meguru lo miró incrédulo mientras Miyoshi explicaba que él era el único que quería destruir las mazmorras. Otro miembro del escuadrón intervino quejándose de que no quería perder el estatus que había ganado con sangre y sudor. Enfurecido les preguntó: entiendo cómo puedo ser un problema, pero ¿por qué mataron a Kanna? Miyoshi se encogió de hombros. ¿No es obvio, idiota? Ella habría delatado. Al escuchar esto, los ojos de Meguru ardieron de furia mientras gritaba: ¿la mataron por una razón tan estúpida? Miyoshi se rió en su cara. ¿Razón estúpida? Lo único estúpido aquí eres tú y tu idea de un mundo perfecto. Mientras perforaba a Meguru, dijo: no sé cómo un perdedor sin clase como tú se hizo tan fuerte, pero esto es lo que pasa cuando cruzas el camino de héroes de verdad. Mientras su fuerza se desvanecía, Meguru pensó en cómo él, que había escogido la clase sin oficio, había trabajado como un condenado para alcanzar esas alturas, solo para ser despreciado en sus momentos finales, y tenían que ser sus propios amigos. Pensó para sí mismo que había sido un tonto, un idiota absoluto de primera categoría por confiar en esa escoria traicionera. Y por culpa de su idiotez, Kanna estaba muerta. Mientras lo último de su conciencia se desvanecía, pensó para sí mismo que nunca, jamás los perdonaría por esto. Y con ese pensamiento, nuestro chico parpadeó en el abismo y se desmayó. Abrió los ojos no ante las puertas del cielo ni ante el fuego del infierno, sino ante el techo blanco y aburrido de una habitación de hospital. Miró sus manos pensando: ¿fue todo un sueño? Pero no, definitivamente recordaba haber muerto. Recordaba esos bastardos matando a Kanna, y en ese instante empezó a llorar como un triste protagonista de anime. Pero justo en medio de esa crisis existencial, una enfermera entró en la habitación porque era hora de su chequeo. Al verlo despierto, se sorprendió y preguntó: señor Izumi, por fin está despierto. El cerebro de Meguru se quedó en pantalla azul. ¿Quién diablos es Izumi? La enfermera llamó a un médico. El doctor le dio un vistazo rápido y dijo que debía tomárselo con calma por una semana. Cuando Meguru intentó incorporarse, sintió el mismo dolor intenso en el estómago, dejando claro que todo lo que había visto no era un sueño. Miró hacia la ventana y el rostro que lo miraba de vuelta hizo que se le helara el estómago. Era un completo desconocido. Justo cuando estaba a punto de perder la cordura, la puerta se abrió de golpe y Kanna entró corriendo llamando su nombre. Ella se derrumbó contando su historia entre sollozos descontrolados. Al caer la noche, las piezas de toda esta ridícula situación empezaron a encajar. Él y Kanna habían sido lanzados al futuro, un total de 100 años después del incidente de la torre. Ella había conservado su rostro pero perdido sus recuerdos y ahora estaba en modo ciudadana de Alabama, lo que, siendo sinceros, parecía el mejor trato. Él, en cambio, recibió una gran degradación. Estaba atrapado con todos sus recuerdos, pero ahora en el cuerpo de alguien llamado Meguru Izumi, un cazador con la misma inútil clase sin oficio que él. Para empeorar las cosas, los recuerdos del Meguru original rebotaban en su cabeza. Kanna, todavía temblando, explicó que el dueño anterior del cuerpo se había estropeado luchando contra monstruos, agregando que estaba totalmente aterrada de que no despertara. Meguru esbozó una débil sonrisa hasta que ella se fue. En el segundo en que la puerta se cerró, su rostro se endureció. La sonrisa se evaporó en puro odio sin filtro. De la historia de Kanna y de sus nuevos recuerdos fragmentados, obtuvo el cuadro completo y enfurecedor. Después de superar la mazmorra del cielo, los otros 6 héroes que sobrevivieron hicieron un único deseo a Dios: convertirse en señores de las mazmorras. En lugar de, ya saben, paz mundial o algo realmente útil, esos hijos de puta eligieron volverse inmortales. Dueños tiranos de mazmorras, cada uno gobernando su propio territorio. Durante 100 años, esos llamados héroes habían estado viviendo como eternos idiotas gobernando mazmorras. Jamás los perdonaría. Iba a encontrar a cada uno de esos arrogantes imbéciles y personalmente entregarles una orden de desalojo de la vida. Mirando por la ventana del hospital, Meguru empezó a planear su gira interdimensional de venganza. Un par de días después, Kanna apareció, armada con una buena dosis de sentido común. Le agarró la mano con el rostro preocupado y
y preguntó si tal vez, solo tal vez, lanzarse directo a una mazmorra después de casi morir era una mala idea. Además, primero debía concentrarse en recuperarse. Él respondió de inmediato que la única manera era volverse lo suficientemente fuerte como para asesinar a 6 inmortales. Kana, aún viviendo en un mundo de fantasía donde simplemente estar viva era suficiente, no lo entendía. Nuestro chico suspiró internamente. 100 años después y la clase sin oficio seguía siendo la broma más grande del universo. Inútil para pelear, usar magia y básicamente para respirar. Le dio una palmada en la cabeza y le dijo que no se preocupara diciendo: un perdedor sin oficio como yo siempre tiene un as bajo la manga. Justo en ese momento, cuando Kana estaba a punto de preguntar qué diablo significaba eso, un par de matones de cuarta categoría se acercaron pavoneándose. Uno de ellos miró a Meguru y dijo: bueno, miren lo que tenemos aquí, no está muerto. Para ser un pedazo de basura sin oficio, eres sorprendentemente duro. Kana se mostró confundida, pero Meguru sabía exactamente quiénes eran esos payasos. Los nuevos recuerdos le dijeron que eran los mismos desgraciados del grupo de Izumi, los que habían decidido que una parte más grande del botín valía más que la vida de un compañero. El cabecilla se lamió los labios y pasó un brazo por el hombro de Meguru diciendo: tienes suerte de estar vivo. Mientras Meguru pensaba para sí mismo: qué mejor manera de agradecerle a Izumi por el cuerpo que sacando su basura. Soltó un suspiro cansado y dijo: ¿de verdad así es como piden perdón al tipo al que apuñalaron por la espalda? El rostro del matón se torció de rabia, volviéndose aún más feo. Algo que no pensé que fuera posible. Lanzando su puño dijo: olvidaste tu lugar, parece que tendré que recordártelo. Comenzó a gritar sobre ser un cazador de rango D mientras Meguru era un don nadie de rango F. Pero nunca terminó su patético discursito. Meguru se movió como un borrón, su puño conectando con la mandíbula del tipo tan fuerte que la sangre salió disparada de su boca mientras se estrellaba contra la pared. El segundo matón, al ver a su compañero absolutamente destrozado, entró en pánico y se lanzó con un cuchillo. Meguru notó que claro, este cuerpo era más débil pero más que suficiente para manejar a estos aficionados. Atrapó la hoja entre sus dedos y se la arrancó. Mientras el matón aterrorizado lo miraba incrédulo, Meguru partió la hoja en dos. Les preguntó si aún querían pelear, pero no. Los dos idiotas salieron corriendo y Kana solo se quedó mirando, su cerebro tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Ella le preguntó a Meguru desde cuándo había sido tan fuerte. Este cambio era tan repentino que casi parecía una persona completamente distinta. Al salir del hospital, Meguru repasó en su mente la triste excusa de pelea que acababa de tener. El veredicto fue que había perdido gran parte de su fuerza física, lo cual era una maldita vergüenza. Sin embargo, aún podía canalizar magia. Si entrenaba como antes, este nuevo cuerpo mejorado mágicamente podría convertirse en un monstruo aún mayor que el anterior, pero para hacerse fuerte necesitaba farmear. Y para farmear rápido, un cazador de rango F como él tenía que pelear fuera de su liga. Él y Kana pronto se encontraron al pie de una mazmorra de rango E, donde un grupo de cazadores los estaba esperando. Se disculpó por llegar tarde y el líder encendió un cigarrillo y gruñó que era hora de entrar. Así que ahora nuestro chico estaba atrapado en una cueva de hielo con estos payasos absolutos. Mientras el líder repasaba la información del equipo, vio el rango F y el estado sin oficio de Meguru y le lanzó una sonrisa engreída antes de posar inmediatamente sus ojos en el caramelo visual del grupo Kana. Cuando ya estaban lo suficientemente adentro de la mazmorra, detuvo al grupo y anunció que él y su amigo encapuchado darían el golpe final al jefe. Preguntó si alguien tenía algún problema con eso, pero su tono dejaba claro que una objeción sería respondida con una rápida patada en los dientes. El resto de los cobardes miembros del grupo sacudieron la cabeza. Justo cuando estaba a punto de imponer otra regla absurda, Meguru lo interrumpió y dijo: ¿por qué? ¿No queremos todos una parte del botín del jefe? El líder se lanzó a un discurso condescendiente sobre cómo los jefes se vuelven agresivos y cómo él, como líder responsable, debía garantizar la seguridad de sus camaradas, especialmente de un inútil de rango F. Meguru lo interrumpió de nuevo, afirmando que con tácticas adecuadas todos estarían bien. Ese fue el botón equivocado. El líder desenvainó su espada y la presionó contra la garganta de Meguru. Su pequeño secuaz puso una mano en el hombro de Meguru, la magia ya crepitando en su palma, agregando que la palabra del líder era ley y los débiles debían callarse y seguir órdenes. Kana se veía aterrorizada, pero Meguru solo se quedó allí, evaluando internamente a los dos idiotas que lo amenazaban. ¿Realmente era tan extraño defender tu propia posición? Soltó un suspiro, decidiendo seguirles la corriente por ahora. El líder añadió entonces que casi lo olvidaba. Todo el botín de la mazmorra les pertenecía a ellos. Meguru pensó para sí mismo cómo estos payasos codiciosos estaban dirigiendo una estafa completa, mientras avanzaban más adentro de la cueva hacia su primer objetivo. De repente un grupo de jabalíes de mazmorra cargó contra el grupo. El líder gritó a su equipo B que atacaran. El tipo de las dagas y la chica arquera se lanzaron al frente, desgastando las barras de vida de los monstruos. El líder solo sonrió, esperando su momento para lanzarse y robar el último golpe. Él y su ardiente amigo Zack remataron un par de jabalíes, felicitándose entre sí. Mientras tanto, un jabalí suicida cargó directo contra Meguru. Él ni siquiera sudó, simplemente extendió una mano y usó magia. Luego saltó con gracia sobre la bestia embistiendo, apuntó su mano hacia el resto de la manada y con otro movimiento casual de magia, los convirtió a todos en trozos explosivos de tocino.
camino. El líder, que estaba demasiado ocupado admirando su propio reflejo en su espada, lo miró incrédulo mientras murmuraba para sí mismo: ¿cómo demonios hizo eso? Justo cuando un jabalí que había pasado por alto lo embistió, enviándolo volando. Antes de que pudiera siquiera registrar el dolor, la magia de Meguru se encargó del último jabalí. Caminó tranquilamente, sostuvo un colmillo de jabalí y dijo: aquí se te cayó esto. El líder le arrebató el colmillo balbuceando que él podía haberse encargado solo. Meguru solo suspiró y dijo: cuando un miembro del grupo cae, las probabilidades de supervivencia de todo el equipo disminuyen. ¿No es eso básico? El líder, temblando de pie, solo gritó a todos que siguieran adelante. La caminata por la mazmorra se sintió como una eternidad con esos payasos, pero finalmente se toparon con la sala del jefe principal. El líder de inmediato señaló a Meguru, diciéndole que se quedara atrás y cuidara de todos. Meguru solo suspiró mientras el resto del grupo se veía confundido, pero el líder les aseguró que él y Zack se encargarían. Con eso, los dos idiotas se lanzaron a la cámara del jefe. En el centro de la sala se encontraba una monstruosidad que parecía un jabalí que tuvo una aventura de una noche con una pesadilla. El jefe era una bestia gigantesca con 4 ojos brillantes y un par de alas correosas. El líder, drogado con su propia estupidez, solo sonrió y cargó contra el jefe mientras Zack lo apoyaba desde atrás lanzando un torrente de fuego. Una explosión masiva sacudió la cámara y el líder gritó a su amigo: ¿ves qué geniales somos? Pero cuando el humo se disipó, revelando al monstruo de pie sin un solo rasguño, sonriendo de forma perturbadora, los dos cazadores se congelaron de terror. En un instante, la garra de la bestia salió disparada, cortando limpiamente ambas manos del líder a la altura de las muñecas. Un segundo después, la magia del monstruo golpeó a Zack, destrozándole las manos hasta que el hueso asomaba entre los dedos desgarrados. La bestia los agarró a ambos. El líder gritó que los soltara, pero el monstruo, sorprendentemente, no dio ni la más mínima mierda y se lo devoró entero. Luego fue el turno de Zack. Gritó pidiendo ayuda. Su última visión fue una boca llena de dientes afilados antes de ser mordido sin ceremonias por la mitad. El resto del grupo observó en silencio mientras sus líderes se convertían en un refrigerio a mitad de mazmorra. Meguru frunció el ceño, su mente trabajando rápido. Pensó en cómo incluso en su tiempo los monstruos de ese tipo de mazmorra solían ser fuertes, pero esta vez era otra cosa. Frunció los labios al darse cuenta de que debía ser una mazmorra oculta. Desenvainó su espada y empujó a Kanna hacia atrás mientras se colocaba frente al monstruo. Mientras la masacre se desarrollaba, los miembros restantes del escuadrón solo podían mirar con los ojos desorbitados por el terror. Al ver cómo Meguru miraba esa cosa, el tipo del sombrero verde le preguntó: ¿no me digas que de verdad vas a pelear contra eso? Meguru asintió, provocando que al tipo casi le diera un aneurisma mientras empezaba a balbucear sobre lo irrespetuoso que era para un cazador de rango F siquiera pensarlo. Pero Meguru ya había hecho el cálculo mental gracias a su experiencia pasada como rango S. Podía notar que ese jefe era al menos de rango C. Con eso saltó y cargó contra el jefe, pero el monstruo, sin inmutarse lo más mínimo, abrió sus fauces y se lanzó contra él. Meguru, moviéndose con gran velocidad, esquivó fácilmente el ataque mientras pensaba para sí mismo: nunca volveré a confiar en nadie. Se convirtió en un borrón en movimiento mientras lanzaba una serie de golpes contra la bestia, y para el toque final decidió usar ataques mágicos. Pero el jabalí monstruoso parecía tener la misma idea, ya que lanzó su propia ráfaga de magia. Él contraatacó de inmediato, golpeando su propia magia contra el ataque y disipándolo. Con solo ese breve intercambio de golpes, se dio cuenta de que no iba a ser una pelea fácil. Sus habilidades actuales no eran suficientes para abrirse camino a la fuerza bruta hacia la victoria. Tenía que ser más inteligente. Decidió ir por las piernas del monstruo para restringir sus movimientos. Con un nuevo plan en mente, se movió con velocidad cegadora y decisiva. Un corte rápido y limpio y una de las patas de la bestia se fue. Chilló de agonía, pero antes de que pudiera procesar el dolor, Meguru ya se había movido al otro lado y le había quitado la segunda pata. Ahora que la monstruosidad alada estaba completamente en el suelo, era hora del gran final. Saltó alto en el aire, su mirada fijándose en el techo lleno de convenientemente colocados carámbanos afilados como cuchillas. Con un último y explosivo estallido de magia, no atacó al jefe. Atacó el techo, convirtiéndolo en una lluvia mortal de lanzas congeladas. Finalmente se encargaron del monstruo y cuando lo hicieron, el silencio descendió sobre la cueva. Solo se quedaron mirando, sus cerebros luchando por procesar cómo un cazador de rango F acababa de derrotar en solitario a un jefe. Justo entonces, una brillante luz estalló del cadáver del monstruo, bañando a Meguru con las dulces recompensas de la victoria. Una notificación mental sonó informándole que todas sus estadísticas aumentaban en 5 puntos. Justo cuando pensaba en algo, Kanna se le acercó y dijo algo que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Meguru. Tú no eres el mismo Meguru, ¿verdad? El cerebro de Meguru se quedó en pantalla azul por un momento mientras se preguntaba: no me digas que descubrió que soy una persona diferente. Intentó inventar una excusa, pero Kanna no lo aceptó y dijo: siempre fuiste imprudente, pero esto es otra cosa. No hay manera de que te volvieras tan fuerte tan rápido. Has estado ocultándome este poder. Meguru solo se rascó la nuca, incapaz por una vez de dar una respuesta. Con lágrimas en los ojos, ella preguntó: ¿por qué? ¿Me estabas ocultando tus poderes? ¿Acaso no somos amigos? Él la miró, luego le dio una palmada en la cabeza y dijo: entrené en secreto para protegerte. Pero en su interior, el recuerdo de sus muertes ardía intensamente. Ese día había hecho un juramento. Ella nunca jamás lo volvería a ver indefenso. Más tarde, en la sede de la Asociación de Cazadores, mientras reportaban lo sucedido en la mazmorra, la recepcionista los
los miró incrédula y dijo: déjenme ver si entendí. ¿Me están diciendo que él, un cazador sin oficio de rango F, derrotó él solo a un jefe de mazmorra de rango C después de que 2 cazadores de rango D murieran? La chica arquera, aún conmocionada, insistió en que era cierto, pero el burócrata de la asociación no lo creía. Sugirió que tal vez los 2 sobrevivientes simplemente asesinaron a sus líderes y culparon al jefe, con Meguru apareciendo para robarse el crédito. Al escuchar esto, Kana comenzó a enfurecerse diciendo que nunca harían algo así, mientras Meguru simplemente se rascaba la cabeza y decía: incluso los mejores cazadores pueden morir por un momento de descuido, agregando que sus palabras acababan de faltarles el respeto a sus camaradas caídos. Al ver la mirada en sus ojos, los empleados retrocedieron como si hubieran recibido una bofetada. Antes de que pudieran pedir una disculpa, Meguru se dio la vuelta y se marchó. Kana lanzó una última mirada de desprecio al personal atónito y corrió tras él. Al mismo tiempo, el jefe del departamento de cazadores justo entraba. Los ojos de este hombre se fijaron en el leve y peligroso aura que prácticamente vibraba alrededor de Meguru. Con un interés despierto, pensó para sí mismo: ¿quién es este tipo? Afuera, Kana alcanzó a Meguru, preguntándole si estaba seguro de dejar la recompensa. Él solo se encogió de hombros y dijo: entré allí por la experiencia, no por unas migajas. Mientras decía eso, una sonrisa rompió la frustración de Kana, porque ese era el imprudente idiota que ella conocía. Llegaron a un complejo de apartamentos que le resultaba familiar. Tras una rápida despedida, Meguru entró en su nuevo y solitario apartamento. Se metió en la cama sacando el teléfono. Estuvo jugando un rato con su smartphone pensando en cuánto había cambiado el mundo. Entonces apareció una notificación, una alerta de última hora. Uno de los 6 señores de las mazmorras venía a Japón. El artículo de noticias mostraba una foto de Miyoshi Matsubara, y Meguru recordó de inmediato aquella cara estúpida. Se quedó mirando la foto y luego se sentó lentamente en la cama. Pensó para sí mismo que no esperaba encontrarse con uno de sus objetivos tan pronto. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en China, Miyoshi estaba teniendo un clásico momento de supervillano, descansando en su palacio con temática de lava. Le preguntó a su subordinado si era cierto que los otros señores de las mazmorras estaban disminuyendo su ritmo. El hombre lo confirmó y Miyoshi soltó un suspiro dramático apagando su cigarro. Dijo: han pasado 100 años. Es hora de que yo salga. Mientras pasaba frente a su subordinado inclinado, agitó una mano con desdén. No te preocupes por mí. ¿Ya olvidaste quién soy? Tras un siglo siendo señor de mazmorra, había conquistado China y estaba aburrido. Ahora tenía la vista puesta en Japón. Apoderarse de ese territorio sería la jugada de poder definitiva para restregárselo en la cara a sus antiguos amigos. Se deslizó en un coche, hizo una rápida llamada y ordenó a alguien que comenzara a reunir tropas. De vuelta en la asociación de cazadores, Meguru enfrentaba un problema mucho más mundano. Estaba buscando una mazmorra para limpiar, pero la recepcionista lo rechazó diciendo: eres el sin oficio de rango F, no tenemos nada para ti. Meguru solo la miró. Sabía que no podía evitarlo, ya que sus estadísticas eran bajas y para volverse más fuerte tenía que limpiar mazmorras. Pero para que le asignaran una, tenía que ser ya fuerte. En resumen, era un juego amañado diseñado para mantener a los perdedores en su lugar. Él insistió diciendo que cualquier mazmorra serviría, pero la chica solo suspiró, repitiendo la línea de la compañía de que primero debía subir de rango. Kana empezó a protestar, señalando que subir de rango significaba limpiar mazmorras en solitario, algo que básicamente era una misión suicida para cualquier rango F normal. En ese momento, el jefe del departamento, el mismo que había notado antes el aterrador aura de Meguru, se acercó para ver qué era todo ese alboroto. El jefe escuchó el resumen de su aventura anterior, desestimó la grosería de su empleada con un gesto de la mano y luego centró toda su intensa atención en Meguru y dijo: ¿quieres subir de rango? ¿Qué tal un examen especial? Explicó que cada mes los cazadores podían poner a prueba sus habilidades en una arena especial. Si aprobabas el examen, tu rango subía. No había riesgo de vida y podías repetirlo si fallabas. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Aún así, era un atajo. Y los atajos eran su especialidad ahora. Lo haré, dijo sin dudar. Mientras Meguru se alejaba, la recepcionista le preguntó al jefe por qué siquiera sugerirlo, ya que ningún cazador lo había aprobado jamás. El jefe solo siguió sonriendo y dijo: tengo el presentimiento de que él será el primero. 3 días después, en lo profundo de la arena subterránea de la asociación, el locutor explicó las reglas al participante. Lo básico era simple: los monstruos son falsos, el dolor es real, pero incluso si te arrancan la columna, saldrás caminando. Cuando el locutor pidió al primer voluntario, un tipo vestido con una armadura completa se ofreció para ir primero. Las enormes puertas se abrieron y él entró marchando. En los monitores, los demás examinados vieron como una serpiente gigantesca se materializaba. El tipo cargó y blandió su poderosa espada que conectó con un golpe sordo. La serpiente ni siquiera se inmutó, solo pareció ofendida. Un momento después, la serpiente lo desinstaló de la arena sin más. Al ver esto, los demás examinados colectivamente se cagaron del susto mientras uno murmuraba: esa cosa es al menos
rango A. ¿Cómo se supone que vamos a derrotar eso? El locutor imperturbable simplemente preguntó: ¿quién sigue? Meguru levantó la mano con calma. Dentro de la arena, nuestro chico ahora se enfrentaba a un enorme león blanco. Sin perder un segundo, el monstruo inmediatamente empezó a cocinar una bola de fuego en su boca mientras nuestro chico la esquivaba por un pelo, justo cuando la bola incendiaba el lugar donde había estado de pie. El león siguió con un zarpazo, pero Meguru lo bloqueó. La fuerza lo arrastró por el suelo. Ese ataque le dijo todo lo que necesitaba saber. Pensó para sí mismo que estaría acabado si siquiera lo rozaba, pero para entonces ya tenía un plan. Se lanzó hacia adelante, no a la cabeza del león, sino a su pata, marcando un profundo corte. Mientras la bestia rugía y empezaba a cargar otra bola de fuego, Meguru vio su oportunidad. Lo cronometró perfectamente, blandiendo su espada imbuida de magia para cortar el torrente de fuego mientras pensaba: mi velocidad de invocación está mejorando. Ahora puedo moverme más rápido. Cuando el león intentó cargar por tercera vez, Meguru se lanzó, usando una ráfaga de magia para impulsarse al aire, directo al estúpido rostro llameante del monstruo. Pensó para sí mismo que la clase sin oficio es la comodín, y lo único que tenía que hacer era aumentar sus estadísticas para hacerse más fuerte. Con ese pensamiento, empujó una nube condensada de pura y violenta magia directamente por la garganta del león, derrotando a la bestia de un solo golpe. Después del examen, una recepcionista visiblemente temblorosa le entregó a Meguru su nueva tarjeta de cazador. Él la miró, admirando su nuevo rango de clase. Afuera, Kana prácticamente vibraba de emoción mientras decía: en serio lo lograste. Nadie había pasado ese examen antes. Eso es tan genial. Dios, ahora está tan linda que me enoja recordar a esos tipos por matarla. Meguru solo guardó su tarjeta en el bolsillo y preguntó: ¿nadie? Kana pensó por un momento y dijo que eso fue lo que el tipo de la asociación le había contado. Mientras tanto, dentro de su oficina, el mismo jefe del departamento sonreía. Fue entonces cuando le cayó la ficha a Meguru. Todo había sido una trampa. De repente, dos hombres que parecían haber salido directo de la película Men in Black les llamaron. ¿Es usted Izumi Meguru?, preguntó uno de ellos. Necesita venir con nosotros. Kana, interpretando su papel de niña aterrorizada, le preguntó a Meguru si los conocía. Meguru la fulminó con un: nunca los he visto en mi vida. Metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño talismán, entregándoselo a ella. Le dijo que no se preocupara por él y que se fuera a casa, prometiéndole que volvería pronto. Antes de que pudiera protestar, uno de los tipos trajeados gruñó que era hora de irse. El vehículo entró en un estacionamiento subterráneo. El ascensor sonó y su escolta anunció su llegada. Entraron en una sala ridículamente opulenta donde un anciano estaba sentado en un lujoso sofá. Sin perder un segundo, Meguru le preguntó directamente a ese anciano por qué lo había traído. El anciano soltó una risa afable mientras decía: perdona el teatro, simplemente quería ofrecerte un buen trato. Abrió un maletín sobre la mesa, revelando pilas de dinero mientras decía: quiero ser tu primer patrocinador. Meguru observó el maletín, calculando que contenía al menos 100 millones de yenes. El anciano explicó que su agente había estado observando el examen de promoción y estaba profundamente impresionado. Ofreció un salario mensual de 100 millones de yenes por los servicios de Meguru y, honestamente, por esa cantidad de dinero, yo vendería mi alma, es broma. Cuando Meguru preguntó qué debía hacer, el anciano, tratando de esquivar el tema, le respondió con solo varias tareas, dejando claro que no obtendría una respuesta directa hasta que firmara en la línea punteada. Meguru pensó que la oferta era tentadora. El dinero podría financiar su guerra contra los señores de las mazmorras, pero venía con esposas de oro. Le dijo al viejo que apreciaba la oferta, pero que su libertad no estaba en venta, y la rechazó cortésmente mientras se giraba para irse, solo para descubrir que la puerta ahora estaba cerrada con llave. Uno de los agentes del anciano dio un paso adelante y dijo: no podemos permitirte que te vayas. Se movió con una velocidad cegadora, más rápido que cualquier rango que Meguru hubiera encontrado hasta ahora, y le soltó un puñetazo en el estómago. La fuerza del golpe envió a Meguru volando contra la pared, con un hilo de sangre escapando de su boca. Jadeó buscando aire, sus pulmones ardiendo. Entonces el agente lo provocó, preguntándole si tenía problemas para respirar. Le dijo que esta sala estaba sellada. La única ventilación estaba en el pasillo exterior. Flexionando el anillo en su dedo, dijo: no tendrás suficiente oxígeno a menos que tengas uno de estos. Meguru miró el anillo brillante y se dio cuenta de que estaban usando un objeto mágico. Aún así, se puso de pie, limpiándose la sangre del labio mientras decía: bueno, eso fue inesperado, pero solo me retrasaste un poco. Con eso, se lanzó contra el agente que acababa de golpearlo. El matón sonrió, preparándose para otro golpe, pero su sonrisa se deshizo en una expresión de puro shock cuando el puño de Meguru conectó primero con su rostro, enviándolo al suelo hecho un montón. Los otros agentes lo miraron incrédulos. No podían creerlo mientras uno de ellos susurraba: lo derrotó de un golpe. Esa fue la señal para que todos enloquecieran y atacaran a la vez. Uno de ellos incluso sacó un cuchillo que brillaba con veneno. Meguru simplemente se quedó allí, observando al tipo del cuchillo venenoso cargar contra él como en cámara lenta, mientras le pateaba el arma con un simple movimiento de pie, rompiéndole los dedos al idiota en el proceso. Pensó para sí mismo: si mis sentidos se han ralentizado, entonces tendré que actuar de acuerdo a eso. No le tomó mucho tiempo desmantelar al resto de los matones que cargaban contra él. En segundos solo quedaba un agente en pie. Mientras lentamente se quitaba la corbata y luego la camisa, dijo: eres bueno, pero no eres rival para mí. Arrancó un hacha de batalla de la pared y cargó, soltando un rugido. Meguru esquivó los salvajes golpes mientras un pensamiento aparecía en su mente. Ese tipo era un berserker, una clase que se trataba de pura fuerza bruta y poder aterrador, pero sin un solo pensamiento útil
inútil detrás de esos ojos. Recordó haber luchado contra un berserker una vez en su vida pasada. Sabía que eran fuertes, pero tenían una debilidad fatal evidente. Eran basura absoluta contra la magia, con su versátil conjunto de habilidades. Con un último y veloz movimiento apareció justo encima del bruto descontrolado. Esta clase es débil contra la magia, pensó mientras desataba una ráfaga concentrada de energía pura. El berserker miró sorprendido justo cuando la magia atravesó su cuerpo. Sus ojos se pusieron en blanco mientras se desplomaba al suelo. Justo entonces el anciano, que había estado observando toda la masacre unilateral con una calma inquietante, comenzó a aplaudir lentamente y dijo, como era de esperar del cazador que había despertado mi interés, y estaba a punto de soltar más tonterías cuando Meguru golpeó con el puño la puerta cerrada y le dijo que la abriera o si no. El anciano solo se rió y sacó su teléfono diciendo, no tengas tanta prisa, incluso alguien tan fuerte como tú tiene debilidades. Giró la pantalla hacia Meguru y el mundo se detuvo. Era una transmisión en vivo, de Kana atada y amordazada en su propia habitación. Al ver esto, un nuevo tipo de horror lo invadió mientras decía, bastardo, ¿has estado siguiéndola todo este tiempo? El anciano simplemente se encogió de hombros y dijo, decidí poner a mis subordinados a seguirla por si acaso. Parece ser muy querida para ti. Me pregunto qué podría pasarle si sigues rechazando mi generosa propuesta. En la pantalla, la aterrorizada voz de Kana suplicaba a Meguru que la salvara. Él llamó su nombre. Fue entonces cuando uno de los matones le arrancó la mordaza de la boca y ella comenzó a suplicar ayuda de nuevo. Alcanzando a Kana, les dijo a los otros, recuerden, el jefe dijo que podíamos hacer lo que quisiéramos, así que vamos a divertirnos. Pero justo cuando sus dedos mugrientos estaban a punto de tocarla, Kana gritó, ¡detente!, enviando a los hombres volando hacia atrás. Se quedaron mirando incrédulos, completamente atónitos por su repentino poder. Kana miró hacia las cuerdas ahora cortadas, igualmente confundida, justo cuando un pequeño amuleto cayó de su bolsillo. Lo recogió recordando el momento en que Meguru se lo había dado. Se dio cuenta de que ese magnífico y paranoico bastardo la había salvado. Mientras tanto, de regreso en la sala de pánico subterránea, la cosa estaba a punto de explotar. Nuestro chico Meguru ya no tenía que contenerse. Se acercó a ese anciano y mirándolo directamente a los ojos dijo, ¿de verdad pensaste que no planearía algo como esto? Explicó que el amuleto era un pequeño objeto que había hecho para proteger a Kana y que podía activar a distancia, con la condición de activación de que Kana estuviera en peligro inmediato. No queriendo soportar más sus tonterías, dijo, te sugiero que abras la puerta. Sabiendo muy bien que la situación había cambiado, el anciano buscó un control remoto y con un clic las pesadas puertas se deslizaron abiertas. Justo cuando Meguru estaba a punto de irse, se detuvo girando hacia el anciano. Le dijo, tengo una pregunta más. ¿Por qué me elegiste? No podía entender por qué se fijaría en un cazador que claramente luchaba por ganarse la vida honestamente. El anciano le dijo que necesitaba cazadores fuertes, que los estaba reuniendo para alguien más. Viendo que ocultaba información, presionó su espada contra la arrugada garganta del anciano mientras le exigía que le diera un nombre. El anciano miró la espada con los ojos muy abiertos de terror mientras le decía el nombre del hombre. Meguru continuó con sus preguntas y preguntó, ¿por qué los necesita? El anciano juró que no sabía nada más. Meguru lo sostuvo con la mirada por un largo y silencioso momento mientras decía, te creo, antes de mover la muñeca y dejar un corte superficial y sangriento en la mejilla del anciano. Si tú o cualquiera de los tuyos se acercan a mí o a Kana otra vez, te mataré. Con eso se dio la vuelta y se fue. Más tarde irrumpió por la puerta de su apartamento con el corazón latiendo con fuerza en el pecho mientras gritaba el nombre de Kana, preguntándole si estaba bien. En el segundo en que escuchó su voz, Kana se lanzó hacia él, aferrándose a él mientras él le preguntaba si estaba herida en algún lugar. ¿Estás herida? Ella solo negó con la cabeza llorando mientras sostenía los restos chamuscados del amuleto. Meguru se disculpó por dejarla sola mientras decía suavemente, lo hiciste bien. Ella se sentó en el borde de la cama, la adrenalina finalmente desapareciendo, y preguntó si iban a llamar a la policía. Meguru negó con la cabeza y le dijo que Miyoshi Matsubara estaba involucrado en esto, así que la policía no podría hacer absolutamente nada contra un monstruo como ese. Al escuchar el nombre, Kana se levantó de golpe de la cama y preguntó, ¿Matsubara, uno de los 6 héroes? Meguru simplemente asintió mientras le decía que empacara sus cosas. Kana parpadeó confundida mientras decía, empacar mis cosas. Él lo confirmó con un asentimiento y dijo, ya no es seguro que vivas sola, te vas a mudar. Antes de que ella pudiera siquiera procesarlo, él ya estaba agarrando una caja y comenzando a empacar sus pertenencias. Kana finalmente encontró su voz y le preguntó, espera, ¿a dónde me voy a mudar? Él se dio la vuelta y le dijo, hasta que encuentres un nuevo lugar, pensé que vivirías conmigo. El rostro de Kana explotó en 50 tonos de rojo y comenzó a sacudir la cabeza, preguntándole si no veía un problema con eso, pero este cabeza dura simplemente se volvió hacia ella y preguntó, ¿cuál es el problema? Luciendo genuinamente confundido antes de añadir con calma, tengo una cama doble. Kana se repitió preguntando, ¿y no ves ningún problema con eso? Él solo inclinó la cabeza y le respondió con un no mientras decía, me importas mucho. En ese momento el cerebro de Kana se cortocircuitó. Viéndola luchar, añadió, ¿no es normal que las familias vivan juntas? La palabra familia pareció calmar su pánico y finalmente cedió diciendo, si es contigo, entonces está bien, mientras mentalmente solicitaba la ciudadanía de Alabama. Mientras tanto, en una escena sacada directamente del manual de un villano, Miyoshi entró en el sótano ahora demolido del anciano. Al ver el desastre, preguntó, ¿qué demonios pasó aquí? El anciano, que parecía que podría morir en cualquier momento,
Lo saludó y admitió que había fallado en reclutar al cazador. Miyoshi lo agarró del cabello tirando de su cabeza hacia atrás y le preguntó quién le había hecho eso. El anciano rápidamente entregó un número de teléfono, explicando que el nombre del cazador era Izumi Meguru, un cazador desconocido con una clase sin trabajo pero con una fuerza aterradora. El nombre hizo que Miyoshi se detuviera. Izumi Meguru, sin trabajo pero fuerte. Un destello de memoria, un rostro de hace un siglo pasó por su mente. No puede ser, pensó. Le arrojó un teléfono con una foto de Meguru al anciano y le ordenó que averiguara todo sobre él. Quería saber cada detalle y hasta le dio permiso de usar cualquier método necesario. Más tarde, Kana se despertó aún sin poder asimilar el hecho de que estaba en la misma cama que Meguru. Se estiró antes de que sus ojos se posaran en su rostro dormido. Un rubor apareció en sus mejillas y después de un momento de debate interno, se dio al impulso y le tocó la mejilla con el dedo. Más tarde, ya vestida y lista para escapar, se detuvo en seco en la puerta del apartamento porque un brillante y remolino portal acababa de aparecer de la nada. Ella gritó llamando a Meguru. Él salió del dormitorio, miró el portal brillante y dijo: bueno, eso es nuevo. No suele verse mazmorras apareciendo en los pasillos residenciales. Lo evaluó notando que probablemente era de rango C. Le dijo a Kana que volvería enseguida, pero ella lo agarró por detrás negándose a soltarlo, diciendo que si él iba a entrar en ese raro vacío que devora apartamentos, ella iría con él. Adentro, después de despachar algunos monstruos de bajo nivel, Meguru notó que esa parte de la mazmorra era un fracaso. Kana, que lo seguía detrás, pensaba para sí misma: ¿acaso era útil allí? Se sentía más como una mochila muy ansiosa. Como si leyera su mente, Meguru se volvió hacia ella y dijo: oye, puedes usar abismo. Kana lo miró en blanco. Abismo, el legendario hechizo que reduce estadísticas. ¿El de los cuentos de hadas? Pensó lo ridículo que era eso porque la única persona conocida que podía usarlo era la heroína legendaria Kana, mientras que ella era solo una simple clériga. Pero Meguru estaba seguro de que incluso con sus recuerdos perdidos, ese poder aún estaba enterrado en su alma en alguna parte. Justo entonces, un perro monstruoso cargó contra ellos. Meguru, sin perder el ritmo, se volvió y lanzó una versión más débil de abismo y envió a la bestia volando con una patada. Mientras Kana solo se quedaba allí pensando: ¿qué demonios acaba de pasar aquí? Volviéndose hacia ella, le explicó que eso de ahora era una versión diluida de abismo, añadiendo: es la única ventaja de estar en la clase sin trabajo. Puede hacer un poco de todo. Los ojos de Kana se abrieron sorprendidos mientras exclamaba: eso es increíble. Nunca supe que la clase sin trabajo fuera tan genial. Cambiando su atención al tema, él le dijo que eso no era nada y que ella podía hacerlo mucho mejor que él porque la técnica estaba prácticamente grabada en su alma. Todo lo que tenía que hacer era creer en sí misma e imaginar el resultado. Básicamente una especie de poder de la amistad. Después de un poco más de convencimiento, ella finalmente aceptó intentarlo. Al cerrar los ojos, sus manos chisporroteando con energía naciente, Meguru la observó formándose un pensamiento en su mente. Quizás la clave no era recrear un enorme y complejo hechizo de memoria. Quizás, solo quizás, ella podía lograr el mismo efecto superponiendo conjuros más simples, uno encima del otro. Justo cuando Meguru señaló la nueva ola de monstruos, Kana cerró los ojos, respiró hondo y lanzó el legendario hechizo abismo, atándolos en el lugar. Ella miró sus propias manos con la mente completamente en shock mientras murmuraba: realmente lo hice. Meguru solo puso una mano en su hombro y con una orgullosa sonrisa burlona en el rostro dijo: ¿no te lo dije? Luego añadió: ahora que dominas el debuff, te enseñaré fuerza y ajuste. Kana lo miró como si acabara de sugerir que lanzaran granadas vivas al aire. Un tiempo después ya estaban en la cámara del jefe y no tardó mucho en que todo se descontrolara. Cuando el jefe cargó, la mente de Kana corría, recordando el curso intensivo que Meguru le había dado en el camino. Extendió su mano canalizando su maná y lanzó fuerza, que era lo opuesto de abismo, un hechizo que no debilitaba enemigos sino que potenciaba a los aliados. Como si fuera por señal, Meguru se deslizó entre las piernas de la bestia con una confianza suicida. Colocó un sello mágico en el suelo y una columna de llamas estalló, convirtiendo instantáneamente al monstruo en un montón de cenizas. Al verlo derrotar a la bestia, Kana pensó para sí misma: ahora puedo serle de ayuda. Meguru se acercó a ella agradeciéndole la ayuda antes de añadir: me sorprende lo fácil que fue. Eres increíble. El rostro de Kana se volvió carmesí y comenzó a balbucear que no fue nada realmente, pero la sonrisa de Meguru se desvaneció mientras revisaba sus estadísticas. Algo estaba mal. La mazmorra estaba despejada, pero su barra de experiencia no se había movido. No hubo recompensa ni el satisfactorio sonido de un nivel ganado. Fue entonces cuando un nuevo portal brilló ante ellos. Este lucía mucho menos acogedor y mucho más como un boleto directo al infierno. Eso no parece una salida, ¿verdad?, preguntó Kana. El rostro de Meguru estaba sombrío porque se dio cuenta exactamente de lo que era. Es una doble mazmorra, lo explicó en un tono breve y urgente. Un raro y retorcido fenómeno donde una segunda mazmorra, mucho más difícil, estaba oculta dentro de la primera. Al ver el maná que emitía el portal, calculó que sería al menos una mazmorra de rango B. Al escuchar la palabra rango B, la expresión de Kana se desplomó. Ella sabía que este idiota querría conquistarla. Tratando de ser la voz de la razón, le recordó que eso era como un desastre natural, advirtiéndole que era demasiado peligroso incluso para él, y rogándole que regresara, pero él no quiso escucharla. No quería irse, especialmente después de haber llegado tan lejos. Volviéndose hacia ella, dijo: con tus buffs, debería poder manejarlo. Comenzó a caminar hacia el portal de la perdición y Kana gritó su nombre en un desesperado y aterrorizado clamor, pero su voz fue ahogada por un estruendo
estruendoso crujido. Todo el techo de la cueva comenzó a fracturarse. Los ojos de Meguru se abrieron de horror y giró corriendo hacia Kana, pero fue demasiado lento. Estaba demasiado lejos. Enormes piedras cayeron desde arriba y Kana solo pudo mirarlo antes de que el mundo se volviera negro y quedara enterrada bajo una montaña de rocas y escombros. Meguru se dio la vuelta y vio que todo el maldito techo se había derrumbado justo donde estaba Kana. Él perdió completamente la cabeza. Comenzó a gritar su nombre y a arañar las rocas. Quizá una imagen de ella convertida en panqueque flotaba ahora en su mente. Pero entonces Kana simplemente salió arrastrándose de entre los escombros. Se sacudió el polvo y dijo: estoy bien, apenas tenía un rasguño. Le dijo que todo era gracias a los hechizos que él le había enseñado y luego de la nada le dio un gran abrazo. Meguru se puso rígido y torpe antes de apartarla. Trató de aparentar calma diciendo que el derrumbe se sintió como magia, como si alguien más estuviera allí. Bueno, no es sorpresa, Sherlock, estás en una mazmorra. Después de eso, comenzaron a adentrarse más en la mazmorra. Mientras despejaba la primera ola de monstruos, pensó para sí mismo: los enemigos en esta parte de la mazmorra son mucho más duros. Mientras se felicitaba mentalmente por haber enseñado a Kana todos esos hechizos antes, pensando que si seguía así estaría listo para su venganza en poco tiempo. Al verlo sonriendo como un idiota, Kana le preguntó qué pasaba, y él improvisó una excusa barata sobre querer una recompensa por despejar la mazmorra. Finalmente llegan a la sala del jefe y es un perro gigante de 3 cabezas. Meguru le grita a Kana que haga lo suyo, y ella golpea a la bestia con un hechizo. Luego él se lanza, esquiva la garra de la bestia y comienza a trepar por el monstruo. El perro lo golpea recordándole que este es un jefe de rango B. Su primer plan genial es lanzarle una daga a la garganta. El perro literalmente solo agacha la cabeza y la daga se hace añicos en sus dientes. Al darse cuenta de que debe dejar de ser un idiota, Meguru decide intentar de verdad. Como es un sin trabajo que puede usar todos los elementos, empieza a mezclar magia de viento y tierra para crear plasma alrededor de su espada. Con los ojos brillando, esquiva un último ataque y luego se lanza hacia adelante, cortando de un solo golpe las 3 cabezas del perro. La sangre salpica por todas partes. El enorme cuerpo cae al suelo y aparece una notificación diciendo que la mazmorra fue despejada, golpeando a Meguru con ese dulce y sabroso aumento de estadísticas. Justo cuando admiraba sus nuevas estadísticas mejoradas, un brillante boleto dorado apareció en su mano. El sistema interviene explicando que es una especie de boleto especial de limpieza diaria que le permite rehacer mazmorras para subir de nivel. Meguru solo lo mira completamente desconcertado pensando: ¿qué demonios es esto? En ese momento Kana corre hacia él toda preocupada preguntándole si está bien. Meguru, tratando de hacerse el duro, toca la herida en su mejilla y lo minimiza, diciendo que solo es un rasguño. Guarda el extraño boleto en el bolsillo y ambos salen por el portal completamente inconscientes de que un tipo sospechoso los estaba observando todo el tiempo. Este sujeto inmediatamente se retira y le informa a Miyoshi que está fumando un cigarro. El espía le dice que ese Meguru es real, diciendo que limpió una mazmorra doble entera sin siquiera sudar. Miyoshi solo sonríe con arrogancia. El espía continúa. Dice que no hay forma de que un simple sin trabajo normal pudiera lograrlo. Meguru tiene habilidades y experiencia que no tienen ningún sentido para alguien de su edad, añadiendo que seguramente se convertirá en un top ranker. Antes de añadir, tiene un punto muy débil, una falla fatal tan grande que si la usan contra él será menos problema que un cazador de rango E de lo más bajo. Miyoshi solo se ríe sabiendo que lo tiene y le dice al anciano que pague. El viejo abre el mismo maletín por el que yo estaba listo para vender mi alma, lleno de dinero en efectivo, llamándolo recompensa más un adelanto para el próximo trabajo. Saito mira el dinero y pregunta directamente: ¿quieres que lo mate? El anciano sonríe y pregunta si eso es un problema para él, llamándolo por su nombre y recordándole que es un héroe de rango A. Para sellar el trato, Miyoshi le entrega a Saito una espada con una marca de cuervo que se veía letal. Saito solo suspira y dice: bueno, esto no se puede evitar, básicamente aceptando asesinar a nuestro chico. Mientras tanto, Meguru y Kana están de vuelta en casa completamente agotados por su recorrido en la mazmorra. Kana está desmayada en la cama mientras nuestro chico mira fijamente el boleto dorado. Sabiendo que solo la asustaría, decide no contarle todavía, aunque la curiosidad lo vence y pensando que una mazmorra de rango C será pan comido ahora que él mismo es de rango C, decide usarlo. Canaliza algo de maná en el boleto y desaparece del apartamento en un destello. Reaparece en una isla de temática tropical con un enorme árbol en el centro, un lugar que nunca había visto antes. Mira a su alrededor y se da cuenta de que no hay salida. Está atrapado allí hasta que mate al jefe. Como si fuera por señal, aparece una ventana del sistema diciendo que completó una de 100 tareas diarias. Antes de que pueda siquiera procesar lo que eso significa, escucha un crujido detrás de él. Se da la vuelta y se congela, con los ojos bien abiertos al ver un ejército literal de monstruos mirándolo fijamente. Todo lo que puede pensar es: bueno, esto va a ser agotador. Mientras comienza su pequeña masacre de monstruos, aparece una barra de progreso para su tarea diaria, y sigue llenándose con cada monstruo que mata. Después de acabar con el último monstruo, recupera el aliento y piensa: bien, listo, ¿ahora qué? Justo entonces el suelo comienza a agrietarse bajo sus pies. Salta hacia atrás justo a tiempo para ver a un cangrejo del tamaño de un coche salir arrastrándose de la arena. Meguru se da cuenta de inmediato de que era el jefe, pero también nota que solo era de rango C, lo cual no era un problema para él ahora que también era un cazador de rango C. Sin perder tiempo, apunta su mano al enorme plato de mariscos y desata una ráfaga de magia de fuego. La cosa entera explota en una enorme explosión, lloviendo pedazos de carne de cangrejo cocido desde el cielo. Aparece
aparece una ventana del sistema con su recompensa, un fragmento de boleto para limpieza diaria y una poción de curación completa. Meguru se da cuenta al instante de que la recompensa de esta mazmorra no es como las normales. Aún así la acepta, y la poción se materializa en su mano. Luego mira hacia abajo y ve que sus manos se están volviendo transparentes. Se queda quieto viendo cómo se desvanece hasta desaparecer por completo. Reaparece en su apartamento y lo primero que hace es revisar a Kana, que sigue profundamente dormida. Luego mira el boleto dorado en su mano y se da cuenta de que no había desaparecido. Un rato después, él y Kana están llegando a la asociación de cazadores cuando un tipo cualquiera le dice a su amigo que mire a nuestro chico. Ambos comienzan a mirarlo fijamente. Meguru, que tiene la gracia social de un ladrillo, se les acerca de golpe y pregunta: ¿tengo algo en la cara? Los tipos se asustan, agitando las manos y diciendo que no es nada antes de salir corriendo hacia el edificio. Kana tiene que recordarle suavemente: oye, eres el tipo sin trabajo que de alguna manera pasó el examen de promoción. Básicamente eres una celebridad ahora, idiota. Antes de que pudiera terminar, una trabajadora de la asociación de cazadores lo llama, diciendo que han recibido una misión especial solo para él y Kana. Meguru toma el papel y de inmediato se queda confundido pensando: ¿quién diablos es Saito y por qué pediría especialmente por nosotros? ¿Estás segura de que tienes al tipo correcto? La chica solo sonríe y dice que probablemente Saito se fijó en él después del examen. Meguru solo sonríe y dice que aceptará la misión. Un poco después llega al lugar de reunión y encuentra a Saito esperándolo con otros dos tipos. Saito lo saluda con una sonrisa y dice: así que tú eres ese loco fuerte sin trabajo. Meguru le estrecha la mano pensando para sí mismo: así que ese es mi título ahora, supongo. Los otros dos básicamente anuncian que solo son escudos inútiles para completar la cuota del grupo, diciéndole a Meguru que cuentan con él. Todos entran en la mazmorra y el escuadrón se prepara para luchar contra un lagarto de cristal. Pero antes de que alguien pueda siquiera parpadear, Saito avanza con su nueva espada y mata al monstruo de un solo golpe, haciéndolo pedazos brillantes. Meguru queda genuinamente sorprendido por su poder, pensando que el rango A realmente no es una broma después de todo. Era el segundo rango más fuerte del mundo. Para no quedarse atrás cuando una manada de monstruos intenta atacarlo por la espalda, Meguru los quema a todos con una ola de magia de fuego. Saito solo sonríe, diciendo que los rumores eran ciertos y que verlo en persona es otra cosa. Luego sugieren que, dado que Meguru es tan fuerte, tal vez debería despejar la mazmorra él solo mientras ellos se encargarían de recoger el botín. A este punto, cualquier persona con 2 neuronas funcionales puede adivinar que este tipo es sospechoso como el demonio. Pero aparentemente no Meguru. Él solo piensa: no entiendo qué trama este sujeto, pero bueno, experiencia gratis para mí. Así que acepta y procede a abrirse camino a la sala del jefe a base de matanza. Una vez que llegan, Meguru finalmente decide usar el cerebro y le pregunta a Saito: oye, ¿por qué realmente me invitaste aquí? Saito, que había estado esperando este momento, pone la mano en la empuñadura de su espada y dice con una sonrisa escalofriante: oh, nunca te lo dije, ¿verdad? Antes de que Meguru pueda siquiera procesar la enorme señal de peligro que acaba de pasar por alto, Saito ataca. La velocidad del golpe fue tan brutal que lo único en lo que Meguru pudo pensar fue en lo rápido que era mientras apenas lograba esquivarlo. Saito blande su espada de nuevo y dice: te invité aquí para poder hacer esto. Cuando la espada pasa frente al rostro de Meguru, apenas logra apartarse del golpe mortal. Saito chasquea la lengua claramente molesto. Uno de los inútiles escudos de carne del escuadrón, finalmente encontrando su voz, tartamudea: ¿qué estás haciendo? Saito, sin siquiera mirarlo, solo dice: eres molesto, y en un solo movimiento le abre la pierna de un tajo. Luego se vuelve y hace lo mismo con la chica, dejándolos a ambos fuera de combate al instante. Meguru solo puede quedarse mirando en shock mientras piensa: ¿qué demonios está pasando aquí? Lanza una mirada a los compañeros heridos, dándose cuenta de que no puede preocuparse por ellos ahora. Volviéndose hacia Saito, piensa: tengo que matarlo ahora mismo. Le grita a Kana que salga de allí de inmediato y ella, por suerte, no discute, solo asiente y corre. A solas con el asesino, Meguru piensa que nunca ha tenido un duelo serio en su vida, pero con el camino de venganza que eligió, era inevitable tarde o temprano. Carga hacia adelante, desatando una enorme ráfaga de magia contra Saito, solo para mirar con horror cómo el bastardo se queda allí, completamente ileso. Saito saca un encendedor con calma, prende un cigarrillo y dice: no es que te odie ni nada, solo hago esto porque Matsubara me lo pidió. Y luego se lanza hacia él diciéndole a Meguru que no se lo tome personal. Intercambian golpes y Meguru, mientras bloquea, grita: ¿Matsubara? Saito sigue atacando, burlándose de que ese tipo está interesado en él por alguna razón, especialmente en cómo se volvió tan malditamente fuerte. Lo remata con una brutal rodilla en el estómago que envía a Meguru volando contra una pared. El dolor es cegador y mientras escupe sangre finalmente lo entiende. Así que de eso se trataba todo esto. Me hizo limpiar toda la maldita mazmorra para agotarme. Lucha por ponerse de pie, diciéndose que no puede perder. Si muere aquí, Kana será la siguiente. Ese pensamiento lo sacude y sus pupilas se contraen. Se desata por completo, moviéndose con una velocidad que toma a Saito totalmente desprevenido. Antes de que el héroe de rango A pueda reaccionar, Meguru ya está detrás de él, golpeándolo con una furiosa ráfaga de puñetazos que lo lanza contra la pared opuesta. Saito, luchando por levantarse, no puede creerlo. ¿Cómo se volvió tan fuerte de repente? Pero una sonrisa siniestra se extiende por su rostro. Por desgracia para ti, tengo un as bajo la manga. Ve a Kana, la agarra y le pone la espada en el cuello. Este es tu punto débil, ¿cierto? Si no quieres que muera, ya sabes qué hacer. Meguru se congela. Sabe que Saito la mataría antes de que pudiera llegar. Saito empieza a patear sin piedad a un indefenso Meguru, que solo puede pensar si tan solo no estuviera tan cansado.
Entonces una idea se enciende en su maltrecho cerebro y recuerda la poción que obtuvo por limpiar la mazmorra. Bebiendo la poción piensa, lo único que puedo hacer ahora es apostar por esto. Cuando Saito levanta su espada para el golpe final gritando muere, Meguru traga la poción de restauración completa al mismo tiempo. El poder inunda su cuerpo y rápidamente desarma a Saito con facilidad, enviando su espada volando con una sola patada. Al verlo moverse, Saito murmura, ¿por qué sigues de pie? Pero nuestro chico no estaba interesado en charlas. Simplemente apareció detrás de él en un destello y dijo, no deberías haberme subestimado antes de empujar su mano hacia adelante y volarle la cabeza a Saito con magia. Tras recuperar el aliento, ve a Kana atendiendo a los otros dos cazadores. Le pregunta si aún respiran. Kana asiente antes de añadir que tendrán que llevarlos al hospital de inmediato. Meguru piensa si debería regresar o limpiar la mazmorra primero. Toma la espada de Saito y decide que limpiar la mazmorra es más rápido que salir. Entra en la sala del jefe, ve a un lagarto gigante y dice, lo siento, no hay tiempo para juegos. Mata al monstruo de un solo golpe en una lluvia de sangre. Un destello brillante llena la sala y una ventana del sistema anuncia que todas sus estadísticas han aumentado en la increíble cantidad de 50 puntos. Está sorprendido preguntándose qué demonios acaba de pasar cuando otra notificación aparece informándole que ha adquirido el emblema del deber. Mira su mano y ve una extraña nueva marca en la palma. Le da una mirada intensa antes de pensar, ¿qué demonios es esto? Después de pensarlo bien, Meguru decide que lo más inteligente es simplemente mantener la boca cerrada sobre todo el intento de asesinato. Hace que los dos escudos de carne heridos se pongan de acuerdo con su historia, asegurándose de que todos tengan la misma coartada. Luego regresa a la asociación y exagera la versión para la trabajadora de recepción. Ella se lo cree, pero empieza a hablar y hablar sobre cómo Saito era este cazador legendario. Un completo prodigio que incluso ganó el festival del señor dragón. Meguru, que literalmente acababa de dejar el cadáver del tipo en una mazmorra, empieza a molestarse y le pregunta, ¿qué intentas insinuar? La chica se asusta y se retracta, sugiriendo que tal vez uno de los otros miembros del grupo encontró una oportunidad para apuñalarlo por la espalda. Meguru solo la mira fijamente, golpeando la mesa con el dedo en pura irritación antes de decir, ¿y qué motivo tendríamos? ¿De verdad crees que alguno de nosotros podría hacerlo? La chica se inclina de inmediato y se disculpa, dándose cuenta de lo estúpido que sonaba. Meguru, recordando el agujero que le voló en la cabeza a Saito, solo aprieta los labios y dice, estoy cansado, antes de darse la vuelta para irse. Pasa directamente junto a Kana y le dice que se van. De camino a casa, Kana le pregunta por qué no podían simplemente contarle a la asociación lo que realmente pasó. Él le suelta una excusa a medias sobre cómo decir la verdad traería a la policía y convertiría todo en un enorme desastre. Hasta jura que esa es la única razón, pero por supuesto es una completa mentira. Su monólogo interno es una historia completamente diferente. Fue culpa de Saito por intentar matarlo, así que obtuvo lo que merecía. Además, con la mazmorra desaparecida ya no hay pruebas de nada. La verdadera razón por la que miente es porque no quiere más maldita atención. Ya puso un enorme blanco sobre su espalda solo por pasar el examen de promoción, que fue como Matsubara lo notó en primer lugar. Sabe que no puede permitirse más problemas ahora. Tiene que concentrarse en su venganza. Pero justo en medio de sus grandes planes, una punzante lanza atraviesa su cabeza haciéndolo sudar frío. Kana le pregunta si está bien y él lo disimula diciendo que solo está mareado. Más tarde llegan a casa y Meguru se desploma. Está tirado en la cama preguntándose si esto es lo que se siente al quitarle la vida a un ser humano. Nunca había matado a nadie antes y jamás imaginó que se sentiría tan asqueroso. El precio del asesinato era mucho más pesado de lo que pensaba, pero mientras la náusea le revuelve el estómago, sabe que tiene que tragárselo. Tiene que enfrentarse a esos 6 señores y esto es solo el comienzo. Justo cuando Meguru estaba a punto de hundirse en su nuevo agujero emo, la voz de Kana lo sacó de golpe. Él levantó la vista hacia ella y la vio sosteniendo un plato de comida. Con una mirada de pura lástima, le dijo que necesitaba comer algo o no podría tomar su medicina. Meguru soltó un pesado suspiro, le agradeció el esfuerzo, tomó un bocado y pensó, santo cielo, en realidad está delicioso. Sintió una oleada de fuerza regresar a su cuerpo e incluso pensó que se sentía un poco curado. Entonces lo entendió. Kana, siendo una sanadora nata de nivel héroe, probablemente había impregnado inconscientemente su sopa con magia curativa sin darse cuenta. La chica es un maldito truco de videojuego. Ella se sentó a su lado y yendo directo al grano, le preguntó si matarlo lo estaba atormentando. Después de un momento de silencio, tomó su mano y dijo, solo nos estabas protegiendo. No fue tu culpa. No te preocupes por eso, de acuerdo. Meguru logró esbozar una débil sonrisa admitiendo que la hizo preocuparse y le agradeció. Ella solo dijo que todo estaba bien, pero entonces sus ojos se fijaron en su mano. ¿Desde cuándo tienes una marca así? Meguru miró el símbolo, haciéndose el tonto y diciendo que simplemente apareció de la nada. Pero al observarlo más de cerca se dio cuenta de que parecía un poco más apagado que la última vez que lo vio. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Miyoshi estaba teniendo un colapso de villano en toda regla. Tirado en su lujoso sofá, gritaba, nunca pensé que Saito realmente moriría. El tipo estaba especialmente furioso porque era su mano derecha, su clave para construir una base de poder en Japón antes que cualquier otro héroe. En un ataque de pura ira, apretó la copa en su mano hasta que se hizo añicos pensando para sí mismo. Se suponía que Saito era el más confiable y fuerte que podía contratar, y un mocoso llamado Izumi Meguru acaba de fulminarlo. ¿Quién demonios es este tal Meguru?, pensaba Miyoshi mientras golpeaba la mesa con el puño para dar énfasis. Su mente corría, llegando a la conclusión de que ya no le importaba quién o qué
que fuera Meguru. Si lo dejaba vivo, definitivamente se convertiría en una amenaza. Además, existía la posibilidad de que Saito, antes de que le reventaran la cabeza, hubiera delatado quién lo había enviado. Mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad, pensó que antes de que la situación se descontrolara más, tenía que matar al chico él mismo, tal como mató a aquel otro hombre hace 100 años. A la mañana siguiente, Meguru se despierta, mira su mano y el extraño símbolo ya no está. En ese momento, Kanna se despierta junto a él y le pregunta cómo se siente. Él sonríe y dice que ya está bien, pero su mente ya está girando. Piensa que Kanna todavía no tiene la experiencia suficiente para defenderse sola, y su genial solución no es descansar ni recuperarse, sino arrastrarla de nuevo a otra mazmorra para entrenarla. Toma el boleto dorado, luego su mano, y le dice que necesitan ir a un lugar por un momento. Ella inmediatamente se sonroja, probablemente pensando que al fin estaba dando un paso romántico, pero él solo sonríe como un idiota e invita a ir a una mazmorra. La cara de ella fue impagable cuando dijo: ¿estás loco? Tú no puedes pelear. Meguru sigue sonriendo y responde que todo estará bien. Después de todo, yo no seré el que pelee. Tú lo harás. Antes de que pueda protestar por ese nivel de falta de respeto absoluto, ambos desaparecen y terminan de regreso en la isla del asesinato. Corren por la isla un tiempo, peleando contra monstruos y huyendo de ellos. Y después de un rato, el sistema finalmente suena, informando a Meguru que había completado la misión diaria. Esta vez, la recompensa es un fragmento de boleto de mazmorra de rango B y un talismán de prevención de la muerte, que básicamente es una tarjeta de salida gratis de la muerte de un solo uso. Meguru solo piensa interesante, sabiendo perfectamente que eso será útil más adelante. Después se dirigen a la asociación de cazadores, pero apenas entran, el jefe llama a Meguru y le pide una palabra. Él acepta y van al área de recepción. El jefe lo sienta y no pierde un segundo. Simplemente lo mira directamente a los ojos y dice: vayamos al grano. Tú mataste al cazador de rango A, Saito, ¿verdad? Meguru intenta hacerse el tonto preguntando por qué pensaría eso. El jefe solo se burla, explicando que no había forma de que los monstruos en esa mazmorra hubieran matado a un cazador del calibre de Saito. Menciona todos los oscuros rumores alrededor de ese tipo y dice que no cree que Meguru lo hubiera tendido una trampa. Asume que Saito atacó primero. Además, añade el jefe: eres fuerte, puedo sentirlo. Tienes un talento que va más allá de todo el sistema de rangos. Meguru solo suspira tratando de apoyarse en su vieja excusa. Debes estar bromeando. Soy un sin trabajo, esa es la clase más débil, ¿verdad? Pero el jefe no se cree su mierda. Simplemente se reclina y le suelta una maldita lección de historia, hablando de un héroe legendario sin trabajo de hace 100 años. Sugiere que no sería tan extraño que apareciera otra persona absurdamente fuerte de esa clase. El jefe sonríe y dice que en realidad no le importa si mató o no a Saito, pero si eres lo bastante fuerte para hacerlo, entonces tengo una petición para ti. Concluye el jefe, y así de fácil Meguru queda enredado en un asunto de alto nivel. La petición resulta ser un viaje a la asociación de cazadores de Shibuya para ayudarles a limpiar una mazmorra de rango A. Nuestro chico pensó que rango A es el nivel más alto que existe, así que era natural que la asociación local ya hubiera reunido a su mejor gente, pero solo para estar más seguros llamaron refuerzos. Kanna, al escuchar esto, se altera un poco. Mirando la multitud de cazadores a su alrededor, dice: se necesitan tantas personas para limpiar una mazmorra de rango A, mientras Meguru solo sonríe y la asegura de que todo estará bien. Se acercan al grupo con el que debían unirse y Meguru se disculpa por llegar tarde. La chica del cabello rosado pregunta de inmediato si ellos son los refuerzos. Meguru asiente y ella solo resopla diciendo que la asociación de cazadores está interfiriendo demasiado y que podían haber limpiado la mazmorra por sí mismos. Al ver esto, su amigo intenta decirle que no sea tan desagradable, pero Nozomi solo suspira y le dice a Meguru y Kanna que se mantengan fuera de su camino. Luego pregunta: ¿cuáles son sus rangos y clases de cazador? Kanna dice que es una sanadora de rango D, lo que obtiene un asentimiento. Entonces Nozomi mira a Meguru y pregunta: ¿y él? Él solo responde: oh, soy un sin trabajo de rango D. Bueno, eso sí que le saca una reacción. Meguru intenta calmar las cosas diciendo: sé lo que parece, pero no se preocupen, confiamos en nuestras habilidades. Eso fue lo peor que pudo decir. Nozomi solo se cubre la cara con la mano, murmurando que un D-rank sin trabajo es obviamente inútil, sin importar cuánta experiencia tenga. Ella agarra a Meguru por el cuello y se pone justo frente a él. ¿Estás subestimando esta mazmorra? Vas a morir, lo sabes, ¿verdad? Y Kari le grita que está yendo demasiado lejos, y Nozomi finalmente lo suelta. Kanna corre para ver si Meguru está bien y él simplemente confirma que sí. Pero Nozomi todavía lo mira con puro odio, pensando que su exceso de confianza va a hacer que todos mueran. Sin otra palabra, se da la vuelta y atraviesa furiosa el portal hacia la mazmorra. Sus amigos corren para seguirla y Meguru solo los observa irse pensando para sí mismo: parece que se avecina una tormenta. Bueno, no es sorpresa, hermano. Eres un imán de desastres. Mientras caminan hacia la mazmorra, Meguru nota que las palabras de Nozomi llegaron a la cabeza de Kanna. Meguru toma su mano y le pregunta si está lista. Cuando ella duda, él le da una palmada en la cabeza y dice: eres lo suficientemente fuerte, lo garantizo. ¿En quién confías más, en mí o en ellos? De alguna manera funciona. Y ella se sonroja y acepta. Entran y de inmediato son recibidos por un enorme minotauro. Nozomi ordena a Sakura que se encargue del monstruo, quien solo sonríe y dice: déjamelo a mí. Ella se lanza y golpea al monstruo con su hacha, haciéndolo perder el equilibrio. Hikari sigue con un enorme hechizo de fuego, y Nozomi termina el trabajo con un limpio golpe de espada, haciendo que la bestia escupa sangre antes de desplomarse en el suelo. Todos coinciden en que el
rango A es un nivel completamente diferente, y Nozomi, totalmente satisfecha con su desempeño, dice que solo necesitan mantener la formación. Es entonces cuando ve a Meguru y Kana mientras piensa para sí misma. Decidieron entrar de todos modos, incluso después de que los había advertido. Sabiendo que todavía había monstruos alrededor, les dijo al grupo que se detuvieran. Pero mientras hablaba, otro minotauro se desprende y carga directamente contra Meguru. Ella corrió para ayudarlos, pero entonces Kana lanza un buff sobre Meguru, y él patea con calma el hacha cargada del minotauro a un lado. Lo sigue sacando su espada y cortando la cabeza del minotauro de un solo tajo. Al ver esto, los cazadores en la retaguardia que observaban enloquecieron mientras empezaban a hablar de lo increíble que era nuestro chico, agregando que esto era lo que habían esperado de los refuerzos. Pero a Meguru no le importaba en absoluto. Pensó para sí mismo, no quería destacar, pero supongo que no se puede evitar. Al ver esto, la mandíbula de Nozomi cae al suelo mientras murmura: ¿qué demonios acaba de pasar aquí? Mientras ella tiene su pequeño colapso mental, dos minotauros más se acercan sigilosamente detrás de ella. Antes de que siquiera pueda darse vuelta, Meguru solo apunta su mano y lanza bolas de fuego al monstruo, y en un instante dos monstruos gritan de dolor y caen al suelo. Él se acerca, extiende una mano y pregunta si está bien. Ella solo asiente, y Kana deja escapar un suspiro de alivio. La chica de cabello rosado inmediatamente comienza a sonrojarse intensamente y se disculpa por haber sido grosera antes, admitiendo que los juzgó injustamente. Meguru solo dice que no le importa y que el hecho de que ella intentara mantenerlos a salvo fue un acto de bondad. Esto la hace sonrojarse aún más mientras murmura: ha pasado mucho tiempo desde que alguien me elogió. Meguru solo se da vuelta y dice que deberían trabajar juntos de ahora en adelante. Avanzando 2 horas de masacre ininterrumpida de monstruos, el escuadrón de rango A empieza a darse cuenta de que algo es extraño. Han estado luchando durante horas, pero no están más cerca de la sala del jefe. Nozomi, que ahora está completamente convencida del equipo de Meguru después de ver los increíbles buffs de Kana, piensa en voz alta lo extraño que es. Ya que era su primera incursión de rango A, se pregunta si esto era normal o si realmente habían estado dando vueltas en círculos. Meguru, señalando las marcas que había dejado atrás, dijo: no, realmente está pasando algo extraño aquí, confirmando que realmente habían estado dando vueltas en círculos. Nozomi reflexiona por un momento antes de decir: pero no había ninguna bifurcación en el camino. Meguru se acerca a una pared diciendo que tal vez sabía lo que estaba pasando aquí. Le dijo al grupo que tenía algo en mente que quería intentar y luego liberó una ráfaga de energía que destrozó la pared, revelando un camino oculto detrás de ella. Nozomi se giró hacia él y le preguntó cómo lo había descubierto, mientras que nadie más podía hacerlo ahora. Él no podía decirles exactamente que había sido jodido por ese mismo truco en su vida pasada, así que en su lugar se inventa una excusa, diciendo que lo había leído hace mucho tiempo, mientras que en realidad había usado una técnica secreta llamada búsqueda, donde acelera su maná para detectar huecos en las paredes. Kana y los demás de alguna manera lo creen. Después de un rato caminando, llegaron a la cámara del jefe. Nozomi le explicó al grupo su plan, que básicamente consistía en que ella lideraría la vanguardia y resistiría al jefe. Meguru y Sakura serían los principales atacantes, y Hikari se quedaría atrás para brindar apoyo y proteger a Kana. Todos asintieron de acuerdo, pero Meguru sabía más. Pensó para sí mismo que ese jefe iba a ser mucho más fuerte de lo que ellos creían, pero como no tenía una mejor idea y no quería discutir con la chica de cabello rosado, simplemente aceptó. Entraron en la sala y fueron recibidos por un minotauro. La maldita cosa era enorme y estaba posando de forma extraña mientras sostenía un hacha más grande que mi deuda estudiantil. Antes de que alguien pudiera moverse, el jefe atacó. Meguru esquivó de inmediato, sintiendo el poder bruto detrás del golpe, y supo que esa cosa estaba en un nivel completamente diferente. Pero Nozomi cargó inmediatamente hacia adelante, blandiendo su espada, y antes de que él pudiera advertirle, ya era demasiado tarde. El jefe balancea su enorme hacha hacia abajo y Nozomi intenta bloquearla con su escudo. El escudo no pudo soportar el golpe y la fuerza del impacto envió a Nozomi volando por toda la sala hasta estrellarse contra una pared. Todos se quedaron mirando en completo shock, pensando: esto no puede estar pasando. Se suponía que la defensa de Nozomi era irrompible. Meguru solo suspiró, pensando para sí mismo que para hacer la defensa de un caballero era buena, pero al final era trabajo de un tanque, así que por supuesto no podía resistir el poder bruto de un jefe de rango A. Él inmediatamente tomó el mando, diciéndoles a todos lo que debían hacer. Cuando se giró para enfrentar al jefe, este dejó escapar un rugido fuerte y lanzó su arma. Meguru apenas esquivó, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que cualquiera de esos ataques podía matarlo al instante, y como si las cosas no fueran ya lo suficientemente malas, el monstruo creó de la nada un nuevo hacha. La cosa estaba tan mal como podía ponerse, y él sabía que tendría que esforzarse mucho para vencerlo, pensando para sí mismo que si pudiera conseguir solo una apertura, incluso por un solo momento. Pero ese pensamiento fue interrumpido cuando el jefe balanceó su nueva arma directamente hacia él. Al ver su oportunidad, Meguru actuó rápidamente. Golpeó el suelo con la mano, canalizando su magia en la tierra. Un bosque de enormes y afilados cristales mágicos emergió del suelo, clavándose en la pierna del minotauro y deteniendo su ataque en seco. El gigante rugió de dolor y retrocedió tambaleándose. Y fue entonces cuando el cerebro de Meguru finalmente encajó las piezas. Había descubierto que el jefe tenía un alto nivel de ataque, pero carecía de defensa. Así que con ese nuevo entendimiento corrió hacia el monstruo, que balanceaba su hacha en un amplio arco. Meguru saltó, esquivó el golpe y aterrizó perfectamente sobre la superficie plana del hacha. Corrió por el arma directo hacia la cara del jefe.
jefe. Todo su plan se basaba en el amuleto que había ganado antes. Saltó al aire gritando que ese sería su último golpe antes de abrir un profundo corte en el pecho del minotauro. La sangre brotó por todas partes y Meguru aterrizó en el suelo respirando con dificultad. Se sentía bastante bien consigo mismo pensando que estuvo cerca, pero principalmente aliviado de haberlo logrado. Pero su celebración fue interrumpida cuando levantó la vista y vio que el minotauro aún seguía en pie, con los ojos brillando de un aterrador y fuerte resplandor rojo. Había entrado en modo berserker total. El jefe rugió y estrelló su hacha contra el suelo, liberando una enorme onda expansiva. Meguru sabía que no podría resistir otro golpe directo. Pensó que tal vez podría desgastarlo, jugar una batalla de desgaste, pero antes de que pudiera terminar su genial plan, el jefe lanzó su hacha directamente hacia él. Apenas la esquivó, pero entonces el maldito lanzó otra de inmediato. Meguru fue tomado por sorpresa mientras se preguntaba, ¿así que todavía puede hacer combos? No había tiempo para esquivar la segunda. Él solo miró con absoluto horror mientras el enorme hacha llenaba toda su visión, con sus últimos pensamientos siendo, ¿realmente voy a morir en un lugar como este? Justo cuando el hacha está a punto de partir a nuestro chico en dos, Kana aparece volando de la nada y se coloca justo frente a él, protegiéndolo con su cuerpo. Él le grita a Kana, ¿qué demonios estás haciendo? Pero ella solo se gira y le da una sonrisa débil. Y en ese momento el hacha impacta, y hay una enorme explosión de energía mágica que sacude toda la sala. Cuando el humo se disipa, ambos siguen allí de pie, Kana sosteniendo en su mano el amuleto de prevención de la muerte. Viendo su oportunidad, Meguru vierte toda su energía mágica en su espada y carga contra el monstruo, pensando que no puede dejar escapar esta oportunidad. El jefe, mientras tanto, solo ruge y convoca otra arma, pero Meguru no le presta atención y crea una tormenta de cristales mágicos que envía volando contra el minotauro antes de saltar por los aires, con su espada brillando con poder puro. Agarra la empuñadura con todas sus fuerzas y la baja en un último y desesperado golpe, partiendo al monstruo limpiamente en dos. Aterriza detrás del jefe bisecado con su propia energía ardiendo a su alrededor mientras aparece un teletransportador en medio de la sala. Meguru se derrumba en el suelo, jadeando y murmurando para sí mismo. Realmente pensé que iba a morir justo ahora. Las ventanas del sistema aparecieron a su alrededor y él solo suspiró, como era de esperar de una mazmorra de rango A. Todas sus estadísticas aumentaron en 30 puntos, pero lo que llamó su atención fueron los 50 extra que obtuvo del sello del deber. Los otros cazadores que vieron todo solo lo observaban preguntándose quién demonios era ese tipo. Él se pone todo avergonzado y llama a Kana, que ya estaba atendiendo a la herida Nozomi. Le agradece admitiendo que habría perdido si no fuera por ella, y le da otra de sus típicas palmadas torpes en la cabeza, lo cual por supuesto a ella le encanta. Luego añade, pero en serio no vuelvas a hacer eso, mi corazón no lo soporta. Kana le responde que él es el que siempre se pone en peligro. En ese momento Nozomi se acerca a él mirándolo con una expresión completamente diferente mientras dice, honestamente me sorprende que hayas logrado derrotar a un jefe de rango A. Eres realmente un D-Rank sin trabajo. Meguru solo asiente diciendo que ahora la asociación de cazadores debería al menos reconocerlo como un C-Rank. Nozomi mira su tarjeta y dice, eres muy fuerte, pero luego agrega que es raro que tenga problemas para conseguir solicitudes. Normalmente no tarda nada. Entonces completamente de la nada, ella le agarra la mano y lo mira con grandes ojos brillantes. Se lanza con todo un discurso de ventas sobre que él y Kana se unan a su gremio. Habla de lo vergonzoso que es que un tipo fuerte como él no esté en un gremio, de cómo podrían conseguir trabajos de rango más alto de inmediato y de que su gremio ni siquiera se queda con una parte del dinero de la recompensa. Pero luego revela la verdadera razón poniéndose toda sonrojada y diciendo, es porque me sentiría mucho más segura si estuvieras en mi gremio. Me gustaría trabajar contigo. Meguru, siendo el idiota denso que es, no capta nada de eso. Solo le agradece por la oferta, pero dice que no tienen planes de unirse a ningún grupo, sin importar lo bueno que sea el trato. Está pensando que unirse a un gremio lo ataría, y no puede permitirse eso. Nozomi, al ver que no consigue nada, cambia de táctica y dice, entonces al menos déjame agradecerte por salvarnos. Podemos vernos mañana, solo nosotros dos. Meguru, siendo un virgen de toda la vida, no fue capaz de captar su intención y simplemente aceptó. Para asegurarse, ella le preguntó, entonces, ¿quién es Kana para ti? Kana, que escuchó esto, se animó de inmediato, probablemente esperando una respuesta dulce y conmovedora. Y Meguru, sin pensarlo ni un segundo, dice, ella es solo una miembro regular de mi equipo. En ese momento, literalmente se pudo escuchar el corazón de Kana romperse en 1.000.000 de pedazos. Nozomi estaba encantada con esa respuesta mientras sus ojos se iluminaban. Meguru estaba completamente confundido por su reacción. Mientras tanto, Kana solo los observaba irse, teniendo un ataque de pánico interno total, pensando para sí misma, ¿qué demonios acaba de pasar? Así que a la mañana siguiente, Meguru se estaba preparando para salir a su cita, completamente ajeno a la nube de tormenta que se estaba formando en la esquina de la habitación. Kana solo lo miraba con odio y murmuraba para sí misma, después de que dijiste que te importaba, idiota. Un rato después, él llega al lugar de encuentro y encuentra a Nozomi ya allí, saludándolo con una brillante sonrisa. Él le pregunta cuánto tiempo ha estado esperando, y ella solo niega con la cabeza, afirmando que había estado allí por menos de 5 minutos. Tras una charla rápida, se dirigen a un restaurante realmente elegante y nuestro chico quedó bastante impresionado, diciéndole que la comida era muy buena y que parecía conocer bien los buenos restaurantes. Nozomi estaba prácticamente resplandeciente por el cumplido, y viendo su oportunidad, quería empezar a bombardearlo con preguntas, pero se controla y comienza con algo casual. Entonces, ¿qué
¿qué haces en tus días libres? Él da la respuesta más patética e imaginable diciendo que solo descansa ya que no consigue solicitudes al escuchar esto. El rostro de Nozomi se iluminó, pero una vez más, sin querer dejar que la curiosidad se apoderara de ella, le preguntó directamente. Entonces no tienes novia, ¿verdad? Meguru piensa para sí mismo. ¿De dónde viene eso? Y solo asiente respondiendo a su pregunta. Al ver su rostro iluminarse de pura alegría, Meguru piensa para sí mismo. ¿Qué demonios le pasa? Justo cuando estaba a punto de preguntarle su talla de anillo, se controla y se pone seria. Sintiendo raro el ambiente, él también le pregunta qué hace en sus días libres, y ella dice que también descansa. Luego, poniéndose muy seria, saca el tema de lo que él había dicho en la mazmorra el otro día sobre cómo sobreestimar tus habilidades puede terminar en tragedia. Admite que ya le pasó una vez, se volvió arrogante, intentó más de lo que podía manejar y perdió a su mejor amiga por eso, con los ojos casi llenos de lágrimas. Dice, no quiero volver a experimentar algo así nunca más, por eso trabajo tan duro. Cruzando los brazos, él le dijo, entiendo en ese aspecto, somos más parecidos de lo que pensaba. Es una conexión genuina, un momento perfecto, que este tonto inmediatamente arruina añadiendo, no quiero que Kana vuelva a salir herida, me aseguraré de protegerla. Es lo único en lo que pienso. El rostro de Nozomi se congela. Después de reunir valor, le pregunta, por cierto, ¿cuál es tu relación con ella? ¿De verdad solo están en el mismo grupo? Meguru, en un momento de pura estupidez, soltó, solo somos miembros de un grupo que viven juntos. Con los ojos muy abiertos, Nozomi le pregunta, ¿ustedes hacen qué? Y Meguru, nuestro rey de las metidas de patas, simplemente responde, ¿no te lo dije? Kana y yo vivimos en la misma habitación. Después de salir del restaurante, Nozomi estaba tan deprimida que prácticamente arrastraba los pies por la acera. Meguru, finalmente dándose cuenta de que pudo haberla cagado, sugiere que pasen por una tienda de armas y armaduras para animarla y ¿qué crees? Esto realmente funciona. Ella se ilumina de inmediato, emocionándose con las espadas encantadas. Un tendero con un fuerte acento chino se acerca a ellos. Nozomi encuentra una espada particularmente impresionante, la blande unas cuantas veces y se la entrega a Meguru, diciéndole que la pruebe. Él lo hace admitiendo que se siente como una buena espada antes de añadir que no sabe mucho sobre espadas. Al escuchar esto, el tendero le pregunta qué tipo de espada usa normalmente. Él invoca la espada de Cedo, la hoja negra con la distintiva marca de cuervo en la empuñadura. En el segundo que el tendero la ve, su sonrisa amistosa desaparece, reemplazada por pura furia asesina. Su acento se vuelve más fuerte mientras gruñe. ¿Así que trabajas para Matsubara? Saca un pequeño cuchillo y se lanza directamente contra Meguru, quien inmediatamente empuja a Nozomi detrás de él y desvía el ataque con la espada de Cedo. ¿Dijiste Matsubara? Pregunta tratando de entender la situación, pero el tendero no está de humor para escucharlo mientras grita, cállate y muere, mientras se lanza contra él de nuevo. Meguru esquiva e intenta decirle que es un malentendido, pero el tipo simplemente no escucha. Finalmente, cansado de esto, Meguru decide terminarlo. Guarda su espada, atrapa la mano del cuchillo del tendero sin ningún esfuerzo y dice, si insistes en atacarme, no puedo evitarlo. Luego, en un solo movimiento, derriba al hombre al suelo, inmovilizándolo sin lastimarlo realmente y dice, estoy intentando no hacerte daño, pero necesitas detenerte. Entonces, en lo que tiene que ser el final de cita más incómodo de la historia humana, él se vuelve hacia Nozomi, que ha estado observando toda la situación, y dice, esto fue divertido, pero probablemente deberíamos darlo por terminado. Arrastra al tendero, que aún seguía forcejeando, hacia el almacén, dejando a una Nozomi completamente desconcertada, parada sola. En la parte trasera, Meguru finalmente logra que el hombre lo escuche. No trabajo para Matsubara. Si trabajara para él, ya estarías muerto. Eso parece atravesar el grueso cráneo del tendero, y el tipo se ve avergonzado. Ahora que tiene su atención, Meguru empieza a hacerle preguntas y comienza preguntándole por qué pensó que trabajaba para él. El hombre explica que el símbolo del cuervo en su espada es la marca de Matsubara, una marca que todos sus hombres y sus armas tienen. Meguru invoca la espada y el tendero se altera, diciendo que sí. Este símbolo tiene una porción del poder del amo de la mazmorra. Preguntándole si no trabaja para Matsubara, entonces ¿por qué tiene esa espada? Meguru explica que consiguió la espada después de haber matado claramente a uno de los hombres de Matsubara. El tendero no se lo esperaba. Meguru guarda la espada y dice que ahora es su turno de hacer preguntas. Deja salir un poco de su poder y continúa. Ahora responde mis preguntas. ¿Por qué sabes tanto sobre Matsubara? El hombre, sin perder un momento, le dijo que había estado investigándolo durante los últimos 5 años con el fin de matarlo. Explica que hace 100 años, cuando Matsubara se convirtió en amo de la mazmorra y obtuvo poderes absurdos, comenzó a dejar salir a los monstruos de su mazmorra por diversión. Meguru asiente mientras enumera los poderes que reciben los amos de mazmorra, como crear mazmorras, juventud eterna, controlar su propia mazmorra y un enorme aumento de poder gracias a la bendición de su mazmorra de rango S. Escuchando la historia del anciano, grita que no puede salirse con la suya usando su poder para el mal, pero el tendero solo sacude la cabeza, afirmando que Matsubara veía a las demás personas como simples juguetes. Creó nuevos impuestos solo para llenar sus propios bolsillos, dejando a todos los demás a morir de hambre. Y si alguien siquiera pensaba en protestar, lo arrojaban del edificio sin paracaídas. Luego le pregunta a Meguru si ha oído hablar del grupo de la felicidad. Meguru, sintiendo la horrible ironía, dice que tiene una sospecha. El hombre lo confirma llamándolo lo peor imaginable. Era un grupo de chicas creado para servir a Matsubara. Oficialmente solo estaban allí para darle masajes y cantarle, pero la realidad era mucho más oscura. Su propia hija fue secuestrada para
formar parte de ello. Y cuando su esposa intentó resistirse, también se la llevaron, mientras le contaba que las viejas cicatrices resurgieron y que en ese momento prometió que los mataría. Explica que vino a Japón porque es imposible matar a Matsubara dentro de su propia mazmorra, y descubrió que el bastardo vendría de visita. De hecho, está aquí mismo ahora. El hombre se inclina disculpándose por atacarlo, pero Meguru simplemente lo deja pasar diciéndole que no se preocupe. Pero añade con franqueza: nunca estarás listo para derrotar a Matsubara. Eso enfurece al tendero. Lanza un puñetazo gritando: ¿qué demonios podrías saber tú? Meguru lo esquiva sin esfuerzo mientras dice: sé más que tú y aunque empatizo contigo, eso no cambia la abrumadora diferencia de poder entre tú y él. Además, yo seré quien mate a Matsubara. El tendero queda completamente atónito por esto, pero Meguru solo dice que tiene su propia historia con ese hombre. Al ver la determinación en sus ojos, el tendero se estremece. Dándose cuenta de que están en el mismo bando, dice: entonces deberías unirte a mi grupo. Todos tenemos que trabajar juntos. Siempre podemos usar más amigos. Sin pensarlo ni un minuto, Meguru rechaza inmediatamente la oferta del tendero, dejando en claro que no tiene interés en hacer amigos y que él tiene que ser quien mate a Matsubara con sus propias manos, pensando para sí mismo que Kana es la única persona en quien puede confiar. Y eso es definitivo. No repetirá el mismo error otra vez. El tendero se enoja gritando que su grupo es fuerte y que Meguru estará en problemas si se niega. Pero Meguru simplemente se detiene, se da vuelta y le dice que no le importa lo que diga, diciéndole que no hay nada que pueda decir o hacer que lo haga cambiar de opinión. Al día siguiente le dice a Kana que se va a encontrar con alguien tal como habían hablado ayer. Antes de irse, él le dice que volverá en una hora y le pide que se quede dentro de la casa. En el segundo en que la puerta se cierra, Kana pasa de 0 a 100 en la escala de celos psicópatas. Convencida de que va a encontrarse con la chica de cabello rosado otra vez, mientras lo imagina todo cariñoso con ella, empieza a revolcarse por el suelo, gritando porque le oculta cosas. Después de su pequeño colapso, se viste y decide que hoy es el día en que se convierte en investigadora privada. Empieza a seguirlo intentando ser sigilosa, lo cual hace terriblemente mal. En un momento, Meguru literalmente se detiene y mira justo en su dirección, pero ella logra agacharse detrás de una esquina justo a tiempo. Él finalmente llega a un enorme almacén, quedando claro el motivo de su visita. Está allí para resolver todo este lío de quién tiene derecho a matar a Matsubara con el grupo chino. Abre la puerta y encuentra a un montón de tipos con uniformes estilo militar esperándolo. Uno de ellos da un paso al frente diciendo que oyeron sobre su reunión con su compañero, pero que necesitan estar convencidos. Ya que no se unirá a ellos, tienen que ponerlo a prueba. Antes de que Meguru pueda siquiera responder, lo rodean y uno de los tipos lanza un puñetazo. Meguru solo suspira, bloquea el golpe y contraataca con un puñetazo en el estómago, le agarra el brazo y lo lanza al suelo. 3 tipos más lo atacan de inmediato, pero está claro que no tienen absolutamente ninguna experiencia real de combate. Meguru simplemente se mueve entre ellos, derribándolos uno por uno sin siquiera sudar, pensando para sí mismo que si eso es todo lo que tienen, entonces no hay manera de que logren vengarse de Matsubara. Justo cuando otro tipo se limpia la sangre de la cara y se prepara para recibir otra paliza, el que parece ser el líder levanta las manos y dice: basta, terminamos, la pelea ha acabado. Camina hacia Meguru, le extiende la mano y dice: tu nombre es Meguru, ¿verdad? Eres increíblemente fuerte para tu edad. Meguru da las gracias a medias por el cumplido. El líder entonces se rinde oficialmente y dice: aquí, como lo prometimos, te confiamos nuestra venganza. Toda la información que tenemos sobre Matsubara es toda tuya ahora. Mientras discuten los detalles, Kana se esconde detrás de la esquina escuchando. Está aliviada de que esté hablando con un montón de tipos y no con Nozomi, pero aún está totalmente confundida. Y por supuesto no es lo suficientemente sigilosa, y Meguru oye un ruido. Se asoma por la esquina y la ve. Al verla le pregunta: ¿por qué viniste aquí? Ella inmediatamente empieza a disculparse diciendo que solo tenía curiosidad y terminó siguiéndolo. Meguru solo espera que no haya escuchado las partes importantes de su conversación. Pero entonces Kana le agarra la mano, su expresión alegre de siempre reemplazada por una mirada de verdadera preocupación mientras dice: oye Meguru, ¿puedes decirme qué me estás ocultando? Kana finalmente perdió la calma, poniéndose cara a cara con Meguru. Le exigió saber todo lo que había estado ocultando, especialmente sobre su última conversación donde hablaba de venganza y Matsubara. Al escuchar esto, Meguru entra en pánico total. Piensa para sí mismo que no puede decirle la verdad de que ella es su hermana reencarnada y que todo esto tiene que ver con sus vidas pasadas sin correr el riesgo de destrozarle la mente con los recuerdos traumáticos. Así que toma la peor decisión posible que podría. Retirando su mano dijo: Kana, no puedo decirte eso. Después de escuchar eso, Kana lo mira, destrozada y furiosa mientras dice: ¿has cambiado mucho? ¿Has estado guardándome secretos y ya no puedo confiar en ti? Antes de darse la vuelta para irse, gritándole que se mantenga alejado y la deje sola mientras corre. Meguru se queda allí parado, completamente atónito por el desastre que acaba de provocar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Matsubara está furioso en su limusina, pensando para sí mismo cómo ese don nadie sin trabajo, Izumi Meguru, mató a su ejecutor de rango A, Saito, y que por eso quiere aplastarlo personalmente. Pero un ataque directo es demasiado arriesgado y llamaría una atención indeseada. Justo cuando está pensando en cómo manejarlo, ve a Kana caminando por la calle, luciendo miserable. Incluso nota lo mucho que se parece a la hermana de Meguru. Decide en ese momento que mientras Meguru represente una amenaza, por pequeña que sea, tiene que morir. Al igual que lo mató a él y a su hermana todos esos años
atrás. La escena cambia a Kana, sentada sola en un columpio, ahogada en arrepentimiento. Siente que fue demasiado cruel, pero simplemente odia que la mantengan en la oscuridad. Una pelea no era lo que ella quería, pero su negativa a confiarle sus secretos le dolió más que cualquier otra cosa. Pero mientras Kana permanece allí en los columpios, su cerebro finalmente empieza a funcionar. Se da cuenta de que tal vez, solo tal vez, ella fue la equivocada en esta situación, pensando para sí misma que Meguru podría tener una buena razón para ocultar cosas. Y ya que fue ella quien lo espió en primer lugar, probablemente no esté en posición de culpar a nadie. Decidiendo que debe ser la persona más madura y reconciliarse, saca su teléfono y le envía un mensaje rápido diciendo que lamentaba su comportamiento de antes y que está regresando a su habitación. Pero justo cuando presiona enviar, alguien se le acerca. Levanta la vista y ve a un hombre sonriente que prácticamente irradia vibras de asesino serial. Ella pregunta si le está hablando a ella y él simplemente dice: ahora no soy alguien sospechoso. Kana murmura para sí misma: ¿dije eso en voz alta? Le toma un segundo, pero luego lo comprende. Ya ha visto la cara de este tipo antes. Es uno de los 6 héroes y el líder de los hombres de antes. Matsubara pregunta si ella es la compañera de Meguru, afirmando que se conocen. Luego lanza el anzuelo y dice: podría contarte algo sobre su pasado que no conoces. Kana vacila dando un paso atrás, pero la tentación es demasiado fuerte. Acaba de tener una gran pelea con Meguru por sus secretos, y ahora este tipo se los ofrece en bandeja de plata. Sabe que es peligroso, pero su curiosidad gana. Acepta escuchar, diciéndose a sí misma que simplemente huirá si las cosas se ponen feas. Además, aún tiene el amuleto que Meguru le dio, así que debería estar bien. Matsubara sonríe, levanta el puño y dice: entonces déjame contártelo todo. Kana se estremece y cierra los ojos, y en ese mismo instante su amuleto se enciende, creando un escudo de luz mágica a su alrededor. Pero este no era un don nadie de rango D al que se enfrentaba. Este era Matsubara, una de las 6 personas más peligrosas del mundo. La magia lo recorre, y todo lo que hace es ensanchar aún más la sonrisa del psicópata antes de que el amuleto se haga polvo. Murmura sobre lo insignificante que es ella antes de golpearla directamente en el estómago, dejándola inconsciente. Cuando se desploma al suelo, la levanta, la echa sobre su hombro y se va. Te lo contaré todo, le dice a su forma inconsciente, justo después de llamar a Izumi Meguru al lugar donde lo necesito. Lleva a Kana a una mazmorra mugrienta, la ha atado a unas tablas de madera y simplemente la observa mientras dice: esto se ve bien, provocando que Kana responda: bastardo. No hay nada bueno en esto, antes de añadir que no hay manera de que alguien como él pueda derrotar a Meguru. Matsubara solo la mira con su habitual sonrisa malvada y dice que es bastante linda, agarrando su rostro y llevando el nivel de incomodidad al máximo al añadir que le gusta su lado desafiante. Y luego declara que cuando termine la batalla la tomará como su esposa. Kana lo mira completamente horrorizada. Como si no pudiera empeorar, Matsubara saca su teléfono del bolsillo, empieza a desplazarse por sus mensajes con Meguru y llama a su intercambio increíble. Kana le grita que le devuelva su teléfono, así que él hace lo más clásico y ridículo que un villano podría hacer. Golpea la pared justo al lado de su cabeza y dice: solo tienes que mirar, diciéndole que le dará un asiento en primera fila para ver cómo Meguru es aplastado por la desesperación y el miedo. Al mismo tiempo, Meguru está de vuelta en su apartamento, caminando de un lado a otro y preguntándose por qué Kana aún no ha regresado. E incluso le había enviado un mensaje diciendo que él también lo sentía. Justo entonces su teléfono suena. Es el número de Kana. Responde esperando escuchar su voz, pero en su lugar un tipo lo saluda por su nombre. Meguru se tensa de inmediato preguntando quién demonios era, solo para recibir la línea de: te quité a tu mujer. Antes de que Meguru pueda siquiera procesarlo, Matsubara lo interrumpe. Le dice dónde debe ir si quiere recuperarla y luego cuelga. Meguru se queda gritando a un teléfono muerto, absolutamente furioso de no haber obtenido ninguna respuesta. Un segundo después, un mapa aparece convenientemente en su pantalla con un marcador en la ubicación. No sé quién fue, piensa Meguru para sí mismo, apretando su teléfono tan fuerte que es un milagro que no se rompa, pero se metió en algo en lo que no debía. Un tiempo después llega al lugar marcado con los ojos escaneando la zona. Mirando el teléfono murmura: debe estar aquí en algún lugar. Meguru finalmente llega a su destino y después de caminar un poco divisa su objetivo. Matsubara está sentado junto a una fogata al lado de un portal de mazmorra. Eso fue bonito, murmura. Pero Meguru reconoce esa voz y al hacerlo, una enfermiza sensación de satisfacción lo invade junto con la realización de que ya había escuchado esa voz antes. Y luego murmura que en realidad se alegra de que sea este maldito, porque le ahorra el problema de tener que cazarlo más tarde. Apunta su espada directamente a la cara de Matsubara y dice: vas a morir. Matsubara se pone de pie lentamente señalando hacia el portal. Dice que no hay necesidad de apresurarse. Tu mujer está dentro de esta mazmorra, ¿sabes? Y si muero, la mazmorra desaparecerá junto con ella. Él baja su espada. Matsubara solo sonríe y entra tranquilamente al portal, diciéndole a Meguru que lo siga a la mazmorra que ha creado, diciendo que no tiene monstruos y es absolutamente perfecta para deshacerse de la gente. Meguru conecta los puntos de inmediato mientras dice: esa doble mazmorra frente a nuestra casa también fuiste tú, ¿verdad? Entonces se da cuenta de que había estado haciendo la pregunta equivocada. Apretando la empuñadura de su espada dice: ¿Kana está herida o no? Matsubara, disfrutándolo demasiado, simplemente abre una puerta y dice: ¿por qué no echas un vistazo tú mismo? Caminan hacia una sala y allí está ella, encadenada a unas tablas de madera. Meguru corre inmediatamente a su lado diciéndole que espere un poco y prometiéndole que la liberará. Pero antes de que pueda hacer algo, Matsubara invoca un martillo ridículamente enorme y dice: en ese caso podemos empezar.
lugar. Meguru se da la vuelta para enfrentarlo antes de lanzarle una última pregunta. ¿Por qué me odias tanto? Solo soy un D-Rank sin trabajo. Él piensa por un momento y dice, es porque te pareces a alguien, a un tipo de hace 100 años que no me caía nada bien. Eso es todo. Meguru solo lo mira fijamente por un segundo y dice, entiendo. Y si ese es el caso, entonces déjame decirte algo interesante. Ese don nadie sin trabajo que tanto odias no es otro que yo. Terminada la charla, Meguru no pierde el tiempo. Blande su espada con toda su fuerza, y en ese instante todo su cuerpo estalla en una poderosa oleada de energía mágica. Los ojos de Matsubara se abren de par en par, completamente tomado por sorpresa. La forma en que Meguru se movía, la energía que irradiaba, era demasiado familiar. Murmura para sí mismo, ese estilo, esa presencia, no hay duda. Apretando los dientes, Matsubara levanta su arma y sus hojas colisionan con un estruendo ensordecedor. Meguru intentó igualar la fuerza, pero no estuvo ni cerca. Fue empujado varios metros hacia atrás, deslizándose por el suelo. Matsubara no se contuvo con sus comentarios mientras decía, eres débil, no eres nada como lo eras hace 100 años. Y en el fondo, Meguru sabía que tenía razón. La diferencia de poder entre ellos era enorme e innegable, pero eso no significaba que la pelea hubiera terminado, ni de lejos. Meguru apretó su espada con más fuerza, pensando rápido. Sabía que no podía ganar con pura fuerza bruta, pero quizá, solo quizá, podría superarlo con inteligencia. Sus ojos se fijaron en el hombro izquierdo de Matsubara. Había algo extraño en esa pieza de armadura. Era más pesada y desigual. Meguru dedujo que no era solo para defensa. Tenía que ser algún tipo de artefacto mágico. Tal vez aumentaba temporalmente el maná de Matsubara, permitiéndole moverse con sorprendente agilidad a pesar de su tamaño masivo. Eso explicaría mucho. Y si ese era el caso, entonces esa pieza de armadura podría ser la clave para ganar. Agachándose, Meguru comenzó a dibujar un círculo mágico brillante en el suelo usando su energía. En el momento en que lo completó, se lanzó hacia adelante a una velocidad increíble mientras decía, ¿no acabas de decir que soy débil? Pero bajaste la guardia. Matsubara fue tomado por sorpresa por la repentina embestida. Meguru corrió más allá de él y con un golpe rápido su espada raspó la hombrera, dejando un corte pequeño pero visible. Matsubara se giró, claramente sorprendido, mientras decía, eres rápido. Eso era todo lo que Meguru necesitaba escuchar. Los dos se lanzaron en una ráfaga de ataques, esquivando, bloqueando y golpeando una y otra vez. En un momento, Matsubara levantó su martillo en alto y lo azotó contra el suelo, enviando una onda expansiva a través del piso. Pero Meguru saltó justo a tiempo, elevándose en el aire y con todas sus fuerzas bajó su espada, liberando una ráfaga de energía mágica en medio del movimiento. Su espada golpeó la hombrera directamente, agrietando la armadura. Matsubara dio un paso atrás, atónito, mientras gritaba, ¿qué fue eso? Aterrizando suavemente, Meguru se irguió y dijo, lo hice. Luego, girando hacia Matsubara, dijo, antes de matarte, respóndeme algo. ¿Por qué estás construyendo fuerzas en Japón? ¿Qué estás planeando? Matsubara entrecerró los ojos y Meguru levantó su espada y la presionó contra él mientras decía, respóndeme. Y entonces Matsubara finalmente habló, así que no lo sabes, ¿verdad? Japón no es cualquier lugar, es especial. La mazmorra del cielo desapareció allí hace 100 años. La gente usó algo de su maná para sus deseos, pero la mayor parte todavía está allí. Creo que esa era tu parte, y ahora se ha cristalizado en algún lugar de Japón. Agregando que si pudiera poner sus manos sobre el cristal, podría volverse lo suficientemente fuerte como para acabar con los otros héroes y finalmente apoderarse del mundo. Pero los otros héroes tienen la misma idea, y tan pronto como ese cristal sea encontrado, será una guerra total por el poder. Escuchando esto, Meguru responde, eso es tan típico de ti, codicioso y patético. Él levantó su espada nuevamente y dijo, ríndete, ese sueño tuyo nunca se hará realidad. Y con eso se lanzó para el golpe final. Pero justo cuando la espada bajaba, Matsubara sonrió y lanzó un puñetazo. Atrapó el brazo de Meguru en medio del movimiento. Meguru quedó atónito al procesar lo que acababa de suceder, viendo su rostro confundido. Matsubara pregunta, ¿realmente pensaste que ese objeto mágico era mi punto débil? Antes de golpearlo tan fuerte en el estómago que salió volando contra una pared. Kana grita su nombre desde el otro lado de la habitación. Matsubara lo miró hacia abajo y dijo, todavía no lo entiendes, ¿verdad? He vivido mucho tiempo. Reconstruí mi cuerpo hace años. Ya no necesito ese juguete, ya no lo necesito. Y para ti, eso son muy malas noticias. Meguru se levanta limpiándose la sangre de la cara. Se apoya en su espada y piensa para sí mismo que esta pelea no será fácil. Pero entonces recuerda todos los objetos geniales que ha estado recolectando desde que despertó. Para un momento como este, pensando para sí mismo, esta pelea no será un paseo en el parque, pero tengo algunos trucos bajo la manga. Se siente bastante confiado y dice en voz alta que esta vez será diferente. Sabe que no puede derrotar a este tipo tal como está ahora, así que necesita un mejor plan. Es entonces cuando Meguru tiene una idea. Carga su espada con una poderosa energía mágica, tanta que el techo comienza a desmoronarse. Su plan era arruinar el suelo y hacerlo muy irregular. Imagina que si esparce un poco de magia alrededor, su oponente no podrá usar su famoso poder en el terreno resbaladizo y desordenado. Con su trampa lista, Meguru comienza a correr hacia Matsubara. Al estar desempleado, ha aprendido a adaptarse a cualquier situación. Canaliza su energía y desata una ráfaga de llamas. Luego rápidamente bebe una poción, esperando que sea suficiente para derrotar a Matsubara. Pero tiene la sensación de que esto apenas comienza. Y tiene razón. Matsubara emerge del ataque con una sonrisa, sus ojos brillantes
brillando. Balancea su enorme martillo y Meguru sabe que su única oportunidad es esquivar el primer golpe y luego golpearlo con un hechizo. Mientras Matsubara balancea, sonríe con burla y llama ingenuo a Meguru. Pero Meguru tiene su propia sonrisa pensando que está a punto de neutralizar el ataque. Matsubara queda totalmente sorprendido cuando el golpe de su martillo no hace nada. Meguru aprovecha el momento y contraataca con su espada enviando a Matsubara al suelo. Por un segundo Meguru piensa, wow, ese era mi último recurso, pero en realidad funcionó. Pero Matsubara simplemente se ríe diciendo que ni siquiera lo sintió. Él llama a todos los esfuerzos de Meguru trucos baratos y dice que sus ataques son demasiado débiles. Pone una mano en su propio hombro y dice que todas esas extrañas habilidades son solo por la clase sin trabajo de Meguru y el desastre que ha causado. Entonces, para sorpresa de Meguru, levanta su martillo y todo el techo de la mazmorra comienza a repararse. Viendo la mazmorra repararse, Meguru se sorprende y pregunta qué es esto. Matsubara solo sonríe y pregunta por qué está tan sorprendido, recordándole que es su propia mazmorra. Luego crea una llama en su mano preguntando si eso también lo sorprende. De repente monstruos comienzan a aparecer a su alrededor. Gárgolas vuelan hacia Meguru y él intenta defenderse con magia, pero luego mira hacia abajo y ve a otro monstruo mordiéndole la pierna. Mientras Meguru está distraído, Matsubara sonríe con arrogancia y lo golpea con su martillo gritando, no te olvides de mí. El golpe envía a Meguru volando varios metros hacia atrás. Cae al suelo con fuerza y piensa en cuán grande es la diferencia de poder entre ellos, sintiendo una ola de desesperanza. Su enemigo está justo allí y no puede hacer nada. Se pregunta si esto será solo una repetición de lo que ocurrió hace 100 años. Justo entonces una poderosa energía llena su mano y la marca en ella comienza a brillar intensamente. Él la observa confundido y en ese momento aparece una ventana del sistema frente a él, preguntando si quiere consumir todo el poder del emblema para obtener el poder del deber. Meguru miró fijamente la brillante ventana del sistema frente a él y luego sus ojos se fijaron en la letra pequeña. Si no reponía su energía en 30 segundos, moriría. Confundido, miró la marca brillante en su mano mientras pensaba para sí mismo, ¿qué es exactamente esto? Pero luego sacudió la cabeza y pensó que no importaba. Si este poder podía hacerlo más fuerte, no tenía razón para dudar. Con una firme presión en la pantalla, aceptó la oferta e instantáneamente el sistema le notificó que su poder de ataque y velocidad habían aumentado en 500 puntos cada uno. Justo entonces, un monstruo vino volando directamente hacia él, pero Meguru saltó alto en el aire. Sonrió en el aire reuniendo toda su fuerza y luego bajó su espada con fuerza, derrotando a varios monstruos en un solo ataque explosivo. Rodeado de energía radiante, Meguru sonrió y dijo en voz alta que estaba completamente abrumado por el poder. Matsubara, aún observando, no podía creer lo que veía mientras murmuraba, esto es imposible. ¿Por qué tienes ese emblema? Meguru inclinó su mano hacia él y preguntó con calma, ¿te refieres a esta cosa? Explicó que después de sus muertes hace 100 años, la mazmorra del cielo les había otorgado a cada uno poderes basados en sus últimos deseos. Matsubara frunció el ceño, apretó el puño y murmuró que ya había dicho demasiado, pero añadió que no importaba. Según él, la mazmorra debía haber reconocido a Meguru como uno de los que la completaron, lo cual era sorprendente pero en última instancia inútil, ya que iba a morir por sus manos hoy. Pero Meguru sacó su espada y dijo, ¿estás seguro de eso? De repente Matsubara golpeó su pie en el suelo, rompiendo el piso debajo de ellos y liberó una inmensa ráfaga de energía. Levantó las manos y conjuró una enorme bola de fuego, lanzándola directamente hacia Meguru. Sin dudarlo, Meguru levantó la mano y congeló la bola de fuego en el aire, y la intensa llama se desmoronó instantáneamente en fragmentos de hielo. Entonces, aprovechando el momento, cargó contra Matsubara con increíble velocidad y con un golpe limpio le cortó la mano a su oponente. Matsubara gritó y se desplomó. Meguru se paró sobre él y dijo, puedo moverme como si nada, y este poder se siente infinito. Podría matarte aquí y ahora. Matsubara le rogó que se detuviera, pero eso solo enfureció más a Meguru, quien dijo, ¿cómo te atreves a suplicar? Hace 100 años, cuando nos estabas matando, dudaste siquiera un segundo. Levantó la mano nuevamente, convocando una ráfaga de cristales de hielo en el aire, y dijo que su respuesta era la misma que la de él. Meguru usó el hechizo lanza de hielo, enviando múltiples lanzas congeladas al cuerpo de Matsubara, clavándolo violentamente contra la pared. Meguru dio un paso adelante y dijo, eso es todo. El primer objetivo ha caído. Se siente un poco decepcionante. En ese momento, el sistema sonó, anunciando que el poder del emblema había sido repuesto y que el poder del deber había expirado. Luego, múltiples ventanas del sistema aparecieron frente a él, y Meguru se preguntó si sus estadísticas finalmente estaban volviendo a la normalidad. Se preguntaba si el poder del emblema tenía algo que ver con eso. Se pregunta, ¿este sistema aumenta mi fuerza solo cuando mato personas? Dejando todos esos pensamientos atrás, corrió para revisar a Kanna. Llamándola, corrió hacia ella y finalmente la liberó. Ella lo miró con lágrimas de alegría, lo abrazó con fuerza y le agradeció. Meguru le acarició suavemente la cabeza y le dijo que se alegraba de que estuviera bien. Ella se disculpó por siempre meterse en problemas, pero él solo sonrió y dijo, no necesitas disculparte. Eres mi razón para vivir. Kanna se sonrojó y preguntó en voz baja, ¿de verdad me llamaste tu razón para vivir? Meguru, incómodo, tomó su mano y le dijo que olvidara lo que había dicho, diciendo que tenían que salir de esa mazmorra lo antes posible. Pero había un problema con eso. No había ninguna salida a la vista. De repente, la mazmorra comenzó a temblar y el techo se agrietó, cayendo pedazos de piedra. Kanna gritó, entrando en pánico, recordándole que como Matsubara había creado la mazmorra y ahora estaba muerto, todo el lugar se estaba derrumbando. Meguru se dio cuenta de que la salida
salida estaba demasiado lejos y que si eso continuaba, iban a ser enterrados vivos. Pero entonces se le ocurrió una idea. Si la mazmorra fue creada con el poder de Matsubara, él invocó la espada que recibió de Saito y recordó que el maná era el alma tanto de la magia como de las mazmorras. Si podía analizar la estructura del maná, tal vez pudiera romper el núcleo de la mazmorra. Concentró energía en la espada, se conectó con la red mágica de la mazmorra y golpeó, destrozando el núcleo mágico, y escaparon justo a tiempo. Respirando con dificultad, Kana señaló lo cerca que estuvieron de morir. Meguru asintió diciendo: sí, eso fue muy cerca. Pero cuando ella se giró hacia él, lo vio desplomarse. Corrió hacia adelante para atraparlo antes de que cayera al suelo. A la mañana siguiente, Meguru despertó en una cama de hospital, parpadeando contra las luces brillantes y poco a poco entendiendo dónde estaba. Sus ojos recorrieron la habitación hasta posarse en el emblema. Mirándolo fijamente, pensó para sí mismo que se había desvanecido un poco. Justo cuando comenzaba a distraerse, la puerta se abrió de golpe y Kana entró volando, rodeándolo con un abrazo. Ella murmuró lo asustada que estaba y que él no debía volver a hacer eso jamás. Pero antes de que pudiera decir algo reconfortante, una enfermera entró y se quedó helada. Levantó una ceja ante la posición nada amigable para un hospital en la que estaban. Sin perder un segundo, llamó a un doctor que entró tranquilamente. Revisó a Meguru y declaró que solo había sido una fiebre muy fuerte. Le dijo a la enfermera que preparara los papeles de alta y girándose hacia Meguru, le dijo que debía quedarse una noche más por precaución. La enfermera no quería encontrarlos otra vez en una posición poco amistosa y salió rápidamente, dejando a Meguru y Kana solos. Una vez que la puerta se cerró, Meguru la miró y dijo: así que me cargaste hasta aquí. ¿No estaba pesado? Kana solo negó con la cabeza, pero luego su rostro se volvió muy serio y dijo: dime qué pasó entre tú y Matsubara. Meguru vaciló sin saber si debía hablar de eso, pero algo en su expresión lo hizo ceder. Suspiró, bajó la voz y dijo: está bien, debes saber que hace 100 años 8 cazadores entraron en la mazmorra del cielo y solo 6 salieron. Obtuvieron poder de la mazmorra y pasaron a gobernar diferentes rincones del mundo. Matsubara, ese miserable, él era uno de ellos. Kana asintió lentamente, repitiendo lo que siempre le decía el gobierno, que una de las cazadoras, una sanadora llamada Kana, murió protegiendo a su equipo y que del otro no quedaban registros. Escuchando esto, Meguru murmuró: pero la verdad es que el último cazador no murió luchando, fue traicionado, apuñalado por la espalda por su propio equipo, justo cuando estaba a punto de decirle toda la verdad de que él era ese cazador traicionado. La puerta se abrió de golpe otra vez y apareció una descontrolada Nozomi, completamente sin aliento, jadeando mientras decía: vine en cuanto escuché que te habías desmayado. ¿Estás bien? Meguru parpadeó confundido y dijo: sí, estoy bien. Espera, ¿quién te lo dijo? Nozomi solo se encogió de hombros y dijo: consulto con la asociación de cazadores. Kana le lanzó una mirada fulminante, pensando para sí misma si planeaba quedarse allí. Meguru solo se rió pensando: está bien, supongo que tiene sentido que la información de cada cazador pase por la asociación de todos modos. Él se giró hacia Nozomi con una sonrisa y dijo: gracias por venir a verme. Al decir eso, el rostro de Nozomi se iluminó. Mientras tanto, Kana estaba mentalmente lanzando mesas, fulminándolos con la mirada y maldiciéndolos por estar tan melosos delante de ella. Fue entonces cuando Nozomi preguntó: ¿pareces bien? Y Meguru, siendo el clásico cabeza hueca, dijo: no puedo morir todavía. Todavía tengo que proteger a Kana. Y así las mesas se invirtieron. Ahora era el turno de Kana de sonrojarse y sonreír, con su imaginación desbordándose en momentos románticos de anime, mientras lanzaba miradas de reojo a Nozomi. Meguru estaba sentado entre ellas, estresado, pensando: ¿qué es siquiera esta tensión? Mientras las chicas estaban ocupadas en su duelo de miradas, Meguru suspiró para sí mismo, dándose cuenta de que definitivamente no era el momento para profundizar en su pasado. Simplemente no era el ambiente adecuado. Después de un rato, ambas chicas salieron de la habitación, y Meguru las despidió con la mano, obteniendo por fin un momento de paz. Aburrido, tomó el control remoto y encendió la televisión solo para pasar el tiempo. Pero lo que vio le heló la sangre. En la pantalla no estaba otro que Matsubara, dando una entrevista a un corpulento reportero de noticias. Meguru se quedó mirando la pantalla pensando para sí mismo: ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué Matsubara está vivo? ¿No lo maté? Así el tiempo pasa volando. Y nuestro chico Meguru está de vuelta dentro de una mazmorra cometiendo un auténtico genocidio de monstruos con Kana y Nozomi. Todos trabajan juntos como un verdadero equipo soñado, completamente sincronizados, cubriéndose las espaldas y destrozando al jefe de la mazmorra. Después de limpiar todo el lugar, Meguru aprieta un poco su mano y murmura que esto fue perfecto para volver al ritmo de las cosas. Justo entonces la ventana del sistema suena, informándole que sus estadísticas subieron. Esta vez, excepto por sus estadísticas de ataque, literalmente todo lo demás fue mejorado. Nada mal, ¿verdad? Nozomi, recordando cómo Meguru se desempeñó durante la incursión, dice que no estaba segura de que él entrara a una mazmorra justo después de salir del hospital, pero parece que lo está haciendo bien.
se preocupó por nada, pero Meguru se ríe diciendo que no es nada de eso. Y en este punto se puede adivinar fácilmente que Kanna ya ha tenido suficiente de toda esa dulzura. Mientras tanto, la mente de nuestro chico regresa a los eventos de ayer, pensando en cómo esa basura de Matsubara seguía vivo. Ahora que ya le mostró todos sus trucos a ese bastardo, Meguru sabe que debe esforzarse aún más. Más tarde informan a la asociación de cazadores que limpiaron la mazmorra y recogen sus dulces recompensas. Cuando Meguru y el equipo estaban a punto de marcharse, el jefe de la asociación entra y le dice a nuestro chico que necesitan hablar, preguntando si está libre. Mientras tanto, en China, Matsubara está enloqueciendo en su mazmorra. Está pensando en cómo habría estado completamente acabado si no hubiera usado su emblema del alma para separar su alma de su cuerpo y guardarla a salvo dentro de la mazmorra. Una jugada inteligente para una bolsa de basura, honestamente. Fue entonces cuando su mayordomo entra muy serio preguntando si era cierto que lo habían destrozado. Matsubara, tratando de salvar las apariencias, le dice que no se altere. Afirma que solo bajó la guardia y se descuidó, agregando que no era gran cosa ya que ya había anticipado que algo así podía pasar. Luego se da la vuelta y se dirige a la puerta para revisar a su gente, lo que se traduce en ver cómo estaban sus esclavos. Deambula por la mazmorra cuando una niña pequeña se emociona al verlo y se aferra a sus piernas. Y como la absoluta basura que es, se enfada y patea a la niña tan fuerte que se desmaya al instante. ¿En serio qué clase de monstruo hace eso? Se dirige a su sala privada para divertirse, pero la imagen de haber sido completamente destruido por nuestro chico sigue repitiéndose en su mente sin parar. Sacando su teléfono, observa la foto de Meguru, maldiciendo que por su culpa ni siquiera puede relajarse. Su pequeña fiesta de lástima se ve interrumpida cuando escucha a su mayordomo gritar. Mira alrededor y ve a sus antiguos colegas de pie allí. Futaba le da esa sonrisa psicótica suya y pregunta si los estaba subestimando con esa seguridad de mierda antes de saludarlo casualmente. Matsubara se sorprende al verlos y pregunta por qué demonios invadieron su territorio. Yendo directo al grano, Cuatro Ojos dice: nunca imaginaste que 2 de los 6 héroes se volverían más fuertes, ¿verdad? Antes de sacar su ejército de no muertos, añade que tiene sentido atacar primero al más débil de los 6 héroes. Cuatro Ojos entra en su monólogo interno, diciéndole a Matsubara cómo se había descuidado durante los últimos 70 años mientras ellos se habían vuelto mucho más fuertes que él. Luego Cuatro Ojos empieza a soltar un discurso filosófico sobre cómo mientras sigan cambiando, la mejora es inevitable, solo que necesitan cambiar en la dirección correcta. Para este momento, sus soldados esqueleto prácticamente ya habían neutralizado a Matsubara. Viendo su oportunidad, la chica psicótica se lanza sobre él, le agarra la cabeza, lanza una bola de fuego y lo envía directo al infierno. Ella comenta lo patética que fue la pelea y cómo podría haberlo manejado sola sin la ayuda de Cuatro Ojos. Pero Cuatro Ojos responde: no te adelantes. Si no hubiera estado tan agotado, fácilmente habría cambiado las tornas contra ti. Futaba entonces pregunta si eso era todo lo que necesitaba. Empujando un poco sus gafas, invoca a Matsubara como uno de sus súbditos y dice: sí, ahora es hora de salvar este mundo podrido. Mientras tanto, de vuelta en la asociación de cazadores, nuestro chico está teniendo una pequeña charla con el jefe. Yendo directo al grano, el jefe le pregunta cuál es su relación con esa basura de Matsubara. Meguru queda sorprendido al escuchar esto, totalmente no esperaba que el jefe sacara ese tema. Viendo la reacción de nuestro chico, el jefe le dice que se calme, aclarando que no lo está sospechando de nada. Luego continúa explicando que según su investigación, todos los héroes tienen algo llamado emblema que les otorga poderes y habilidades especiales. Hay una gran variedad en el tipo de habilidades que estos emblemas pueden otorgar, y están seguros de que Matsubara usa esa habilidad para moverse por el mundo. Añade que cada vez que ese bastardo pelea con alguien más fuerte que él, simplemente escapa de la situación usando ese poder suyo. Meguru decide hablar y dice: bueno, en ese caso eso lo hace más fácil. Esto hace que el jefe lo mire con curiosidad, así que nuestro chico comienza a explicar todo lo que sucedió. Pausando por un momento, el jefe dice: pensar que realmente derrotaste a Matsubara. Acariciándose la barbilla, añade: eres mejor de lo que pensaba. El jefe continúa: debes saber que la tiranía de esos héroes es extrema. Es bueno que Japón aún no haya sido afectado, pero mientras existan es solo cuestión de tiempo. Luego, poniéndose serio, mira a nuestro chico y dice: quiero establecer una paz verdadera. ¿Me ayudarás? ¿Trabajarás conmigo? Apenas escucha eso, el viejo recuerdo de haber sido apuñalado por la espalda comienza a reproducirse en su cabeza. El jefe continúa con su discurso diciendo que la situación actual de Japón no es tan extrema como la de otros países, así que no hay nada que temer excepto los monstruos ocasionales. La ironía de la situación es que tienen que agradecerles a esos 6 bastardos por esa estabilidad. Meguru pregunta qué hace a Japón tan especial en comparación con los demás países. El jefe le dice que es especial por 2 razones. Primero, es la tierra natal de los 6 héroes, pero también es el lugar donde apareció la mazmorra del cielo hace 100 años. Una mazmorra que 8 héroes conquistaron. Después de que la mazmorra colapsó, su maná se endureció hasta convertirse en fragmentos de maná conocidos como cristales, que luego se dispersaron por todo Japón. Pensando por un segundo, añade: parece que ellos están buscando estos cristales. Nuestro chico piensa para sí mismo: así que Matsubara los está buscando, ya veo. Pero si los quieren tanto, ¿por qué no los recolectaron durante el último siglo? El jefe le dice que no están seguros, pero creen que el estatus de maestro de mazmorra se está interponiendo de alguna manera. Explica que aunque recibieron cuerpos inmortales y grandes poderes de la mazmorra, eso también es lo que los está restringiendo al mismo tiempo. El jefe continúa con su explicación mientras Meguru simplemente escucha. Le dice a nuestro chico que la longitud de onda del maná emitido
emitido por los héroes y sus respectivas mazmorras es idéntica, lo que los lleva a creer que los héroes no gobiernan las mazmorras, sino que se han convertido en uno con ellas. En ese momento Meguru recuerda algo que Matsubara le había dicho. Era similar a la teoría del jefe. Meguru pregunta, si eso significa que la mazmorra que gobiernan es destruida, entonces morirán junto con ella también. El jefe le dice que no están seguros, pero que definitivamente es una posibilidad. Continuando con su explicación, dice que parece que no pueden moverse a menos que su mazmorra esté en orden, o al menos eso es lo que indican todas las pistas. Mientras tanto, Meguru solo se queda allí procesando todo lo que el jefe le acaba de soltar. El jefe entonces le ruega a Meguru que los ayude, diciendo que los incidentes recientes indican que pronto surgirán situaciones más peligrosas. Viendo que nuestro chico duda, el jefe dice que será compensado debidamente, afirmando que hará todo lo que él pida. Meguru, escuchando esto, dice, ¿en serio? Cualquier cosa. El jefe asiente diciendo, sí, solo dilo. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Estatus? ¿Poder? ¿Información? Aprovechando su oportunidad, Meguru dice, entonces concédeme prioridad de acceso a mazmorras de rango B en adelante. El jefe le pregunta casualmente qué área quiere, a lo que nuestro chico responde que quiere derechos exclusivos de mazmorras para todo el maldito país. Pensando en cómo hacerse lo más fuerte posible, sabe que tendrá que eliminar tantas mazmorras como sea posible. El jefe le dice que verá qué puede hacer, mientras añade que espera con ansias su sociedad. Meguru asiente y le dice al director que trabajará con Kana en esta misión, pero le pide que no le cuente nada sobre su pequeño arreglo. El jefe está de acuerdo. Mientras tanto, nuestro chico piensa para sí mismo en cómo cree que puede proteger a Kana si ella está más cerca de él, y cómo no puede hacer nada si no está a su lado. El jefe le pregunta si eso es todo lo que quiere, lo que hace que Meguru lo mire perplejo. Viendo esta reacción, el jefe dice, sabes que estarás luchando contra los 6 héroes. ¿Seguramente no crees que ustedes dos puedan lograrlo solos? Añadiendo que puede presentarle a algunas personas poderosas si quiere. Es entonces cuando a nuestro chico se le ocurre una idea y murmura, ni siquiera pensé en eso. Levantándose dice, bueno, en ese caso hay alguien que quiero que agregues a mi grupo. A la mañana siguiente, Meguru y Kana fueron a ver a Nozomi pidiéndole que se uniera a su grupo. Al hacerlo, su rostro se iluminó, y probablemente incluso imaginó todo tipo de escenarios en su cabeza sobre vivir con nuestro chico. Pero todo eso se derrumbó cuando preguntó si la oferta también se extendía a sus amigas. Meguru solo negó con la cabeza diciéndole que solo la quería a ella. Esto la lleva a preguntar por qué sus amigas no podían unirse. Nuestro chico le dice directamente en la cara que si van con ellos seguro morirán. Y por la forma en que lo ve, sus amigas también lo saben. Pero en realidad él no es ningún santo preocupado por ellas. Solo le preocupa que si las lleva arrastrarán al equipo hacia abajo, ya que Nozomi es la única fuerte en su grupo. Este imbécil incluso piensa en que si las lleva podría sacrificarlas si Kana alguna vez se pone en peligro. Es entonces cuando Nozomi le da su respuesta diciendo que si ese es el caso no puede unirse a él. Eso significaría traicionar a sus amigas. Añade que quiere ayudarlo pero no al costo de abandonar y traicionar a sus amigas. Sin esperar su respuesta se levanta. Les dice a sus amigas que terminaron allí y comienza a alejarse. Sus amigas mientras tanto se dan un serio asentimiento entre ellas. Luego se vuelven hacia Meguru y dicen que les gustaría hacerle una propuesta. La de pechos planos dice que quieren apoyar a Nozomi pero son conscientes de que no pueden seguirle el ritmo. Aún así han sido amigas y cazadoras en el mismo grupo durante tanto tiempo que no quieren separarse. Inclinándose ante Meguru le piden una oportunidad para demostrarse. Nuestro chico, sin darle la más mínima importancia a esa situación emocional, solo pregunta qué pasará si no pueden demostrarse. Las chicas responden que si ese es el caso disolverán el grupo por su cuenta. Esto provoca que Nozomi grite que no pueden decidir eso por su cuenta. En ese momento la chica de cabello blanco simplemente se da la vuelta y le dice que se calle. Meguru acepta su propuesta y decide darles una oportunidad. Más tarde, en un salón de entrenamiento, se enfrenta a las chicas. Les dice que si son capaces de moverlo de su lugar, las aceptará en su grupo. Ambas chicas asienten de acuerdo, y nuestro chico da la señal para que comience la prueba. Al hacerlo, Sakura carga contra él con esa cosa enorme suya, pero Meguru simplemente esquiva su ataque. Viendo que no están dando todo en esta pelea, les dice que aunque esté desarmado, no tienen que contenerse. Cambiando su tono a modo serio, dice, vengan a mí como si intentaran matarme. Sakura carga contra él otra vez y para ser honesto, ¿qué pasa con esas poses? Se siente como si el artista hubiera ido al sitio equivocado por referencias. La chica maga, viendo una abertura, también se mueve y se coloca detrás de Meguru, mientras él solo comenta sobre su sinergia y trabajo en equipo. Lo atacan por ambos lados, pero nuestro chico simplemente agarra el hacha de Sakura, la aparta, cancela el hechizo de la maga y al instante lanza uno propio. Arroja a Sakura lejos y hace que su hechizo explote justo en la cara de la maga, burlándose de ambas y preguntando si eso es todo lo que tienen. Eikari ayuda a Sakura a levantarse. Se miran y luego cargan contra Meguru una vez más. Viendo esto, Meguru comenta que tienen coraje, pero que están enfrentándose a una pared inamovible que no pueden superar solo con coraje. La pelea continúa un rato y al final las dos chicas quedan en el suelo, jadeando y completamente sin energía. Mirándose entre ellas, una dice, parece que al final no podemos lograrlo después de todo. Luego se giran hacia Nozomi y se disculpan por no conseguirlo. Nozomi piensa para sí misma que ellas sabían que no tenían ninguna posibilidad desde el principio y que hicieron esto para darle una salida. Les agradece y dice, vamos a comer pasteles juntas. Mirándolas, Meguru piensa
piensa para sí mismo que puede que no sean lo suficientemente fuertes ahora, pero juzgando por la pelea anterior, puede que eso no sea el caso por mucho tiempo. Es entonces cuando recibe una llamada del jefe, quien le dice que tiene algo urgente que compartir. Le informa que 2 de los 6 héroes, Hidaka y Futaba, han llegado a Japón. Y luego recibimos un flashback de hace 100 años cuando estos idiotas habían matado a nuestro chico y a Kana. Fue justo después de que habían hecho su deseo a la mazmorra del cielo. Pasó un momento y al ver que nada sucedía, Matsubara comenzó a perder la calma, diciendo que habían limpiado la mazmorra, pero sus deseos no se habían cumplido. Después de su pequeño berrinche, aparecen un montón de ventanas del sistema, informándoles que se habían convertido en maestros de mazmorra y que tenían que encontrar una mazmorra en 72 horas y gobernarla, o de lo contrario morirían inmediatamente. El sistema les informa sobre sus beneficios, como no envejecerán y otras cosas que no mencionaremos, y luego suelta la bomba de que cuando la mazmorra colapse podrán recolectar los cristales. Estos cristales se esparcirán por todo Japón y podrán cumplir sus deseos recolectándolos. Después de terminar de leer toda la información, el gordo dice que parece que solo uno de ellos podrá cumplir su deseo. El asesino sonríe ampliamente y dice: parece que ahora somos enemigos. Entonces todos comienzan a medirse mutuamente. Antes de que pudieran lanzarse unos contra otros, el arquero Tsurumi señala el panel del sistema y dice que parece haber mucha información allí. Kawasaki está de acuerdo, diciendo que el día terminará antes de que puedan leerlo todo. Hey chicos, no soy fan de las motocicletas, pero no me importaría montar esta Kawasaki. Es entonces cuando la chica psicópata saca su teléfono e intenta tomar una foto de toda la información, pero el sistema no se lo permite. Viendo todas esas letras, Matsubara simplemente dice: ni de broma, voy a leer todo esto. Este idiota no sabe lo que está pasando y lo único que su cerebro pudo entender de toda la información fue que solo tenía que recolectar esos cristalitos para cumplir su deseo. Luego, para colmo de males, dice: supongo que puedo tomarme mi tiempo si los mato a todos primero. Dándose la vuelta para irse, dice: ustedes pueden perder su tiempo leyendo todo esto. Yo me voy a China. Afirma que China es con mucho la mejor opción ya que está cerca de Japón y luego simplemente se marcha. Escuchando esto, el arquero dice: bueno, China sí tiene una ventaja geográfica, pero ese idiota realmente se fue sin leerlo todo. Luego, volviéndose hacia la ventana del sistema, el resto continúa leyendo la información restante. Su mirada se posa en un panel en particular que básicamente dice que uno de ellos podría convertirse en un dios y sería capaz de hacer todo tipo de locuras que rompen la lógica. Lo que básicamente significa que solo uno de estos tontos podrá sobrevivir mientras los demás mueren. El arquero, leyendo toda la información, dice que juzgando por la descripción, parece que no podrán reunirlos de la noche a la mañana. El asesino, por alguna razón extraña, seguía atascado en el hecho de que tendrían que matarse entre ellos. Sus charlas continuaron por un rato. De vuelta al presente, el gordo está intentando tener una conversación seria con Futaba, diciéndole que tendrán que pelear entre ellos cuando se enfrenten a los demás y que solo uno podrá salir vivo. Pero Futaba está más preocupada por sus seguidores en redes sociales que en escuchar a este tipo. Bueno, no se le puede culpar, este sujeto es difícil de mirar. Él le pide que guarde su teléfono y ella lo hace preguntándole si tiene una idea de cómo reunir los fragmentos más rápido. El gordo le dice que tiene un plan increíble pero que solo necesita un poco de tiempo para prepararlo. En ese momento ella pierde todo interés y le dice que se encargue de eso él mismo. Justo entonces él intenta decir algo pero Futaba se pone seria y dice: oye, ¿no dije que quería tomar unas fotos? ¿No escuchaste mi petición? Un símbolo comienza a brillar en el cuello del gordo. Él le dice que adelante, que tome la foto mientras piensa para sí mismo lo difícil que fue lograr que ella aceptara su plan. Al final tuvo que hacer un pacto con ella en el que debe obedecer todas sus peticiones y no puede hacerle daño. Mientras tanto, de vuelta en Japón, nuestro chico acaba de recibir la noticia de que 2 héroes están en el país. El jefe le dice que le dará más información más tarde, diciendo que son la máxima prioridad y que tendrá que enfocarse en ellos en lugar de Matsubara. Meguru dice que no tiene problema con eso porque lo único que cambia es el orden en el que tendrá que enfrentarlos. El jefe luego le dice que pase por la asociación de cazadores porque hay algo que quiere darle. Más tarde va a la asociación junto con Kana y Nozomi. El jefe los lleva al almacén diciéndole a nuestro chico que los héroes son poderosos, así que si quiere luchar contra ellos necesitará un arma adecuada. Luego los conduce al inventario y les dice que son libres de tomar lo que quieran. Después de mirar un rato, una espada con un diseño impresionante llama la atención de Meguru. La toma y al verlo el jefe dice: esa es la cosa más cara que tenemos aquí. Esa espada cuesta alrededor de 20 millones de yenes. Pero nuestro chico solo sacude la cabeza y dice: no es suficiente. Es decente pero no será lo bastante buena para mí. Estoy acostumbrado a un arma mejor. Devolviendo la espada, pregunta: ¿esto es lo mejor que pueden ofrecernos? El jefe dice que sí, que por el momento es lo mejor que pueden hacer. Añade que si necesita un arma mejor, necesitarían materiales especiales. Meguru le pregunta si podrían darle mejores armas si ellos les entregan los materiales. El jefe asiente diciendo que si pudiera traerle una piedra filosofal, podría usarla para fortalecer el arma. Meguru, que aparentemente fue un héroe de rango S, no lo sabía y dice: ¿se puede usar de esa manera? El jefe le responde que sí y que si pudiera traer una piedra filosofal de rango A, podrían fabricar armas para los 3. Meguru piensa para sí mismo que él puede arreglárselas sin un arma por ahora, pero Kana y Nozomi no, así que le pregunta al jefe dónde puede conseguir una piedra filosofal. El jefe le dice que aparecen en mazmorras de rango A en adelante, por lo que tendrá que limpiar la mazmorra para poder hacerse con la piedra. Meguru empieza a pensar en lo raras que son las mazmorras de rango A, por lo que quizá tendrían que esperar bastante antes de poder
asaltar una, pero es entonces cuando el jefe le dice que una mazmorra de rango A apareció recientemente en el centro de Tokio. Esto sorprende a Meguru, quien pregunta, ¿no apareció ya una en Shibuya ayer? Y el jefe le responde que últimamente ha habido una perturbación en la vena del dragón y que el maná en todo Japón ha estado en agitación, por lo que eso podría tener algo que ver. Más tarde, mientras iban de camino, Nozomi le dijo al grupo que había investigado sobre Futaba, diciendo que realmente era especial, y le entregó el teléfono a Meguru. Él vio a varias rubias dando like en este video para ayudar al mazo a seguir trayendo contenido de calidad para ustedes. ¿Qué les pareció este solo leveling del Walmart? Espero que les haya gustado. Hasta el próximo video y cuídense, chicos.